Hasi egingo gara. Nire alboan daukat Santiago Larrazabal, denok ezagutzen dugu, ondo. Bera, zuzenbidean doktorea, Deustuko Unibertsitatean irakasle ere, asko idatzi egin du gai foralari buruz eta zuzenbide foralari buruz. Bere lanen artean, hemen azpimarratu dezakegu Contribución a la teoría de los derechos históricos vascos, la foralidad de Bizkaia, eta baita ere neuk azpimarratu nahi nuke bereziki bere zuzenbide konstituzionaleko ikastaroa. Gaztelania zen euskaraz dagolako eta lan potoloa egin dutelako gai horretaz. Baina orain hitz egitera datorkigu kontzertu ekonomikari buruz eta bere background juridikoa. Horregatik neu besterik gabe hitza emango nioke eta besterik gabe zurea da hitza, Santi. Eskerrik asko nimi. Eguerdion guztioi, lehenengo eta behin jakina nire eskerrona adierazi nahi dut. Lehenengo eta behin presidente Andrea, maikideak, foru diputatuak, Arabako Batzar Nagusiko presidentea, eta baita ere, gonbidatu guztiei, eta ona, etorri zareten hori egunon guztioi, lehenengo eta behin jakina, esan bezala nire eskerrona adierazi nahi dut hemen egotearren, etxe honetan askotan, etxe honetan askotan nator beste zeregingatik, baina gaur bereziki nire irakasle naizen aldetik ere, posa handia ematen dialako zuen artean egotea, eta behintzat zaiatuko naiz, zuekin konpartitzen nidakidan apur bat, itun edo kontzertu ekonomikoari buruz. Buenos días a todos, señora presidenta del Parlamento, señores miembros de la mesa, señor presidente de las Juntas Generales de Álava, señor diputado foral, autoridades, señoras, señores, amigos, antiguos alumnos, en fin, y amigos en general, colegas. Quería manifestar en primer lugar un agradecimiento al Parlamento por haber tenido la amabilidad de invitarme hoy a compartir con ustedes una breve reflexión sobre la perspectiva jurídica sobre el concierto económico. Y para mí es un placer estar aquí entre amigos, porque lo son, y entre colegas y entre alumnos, y poder, pues entre todos, arrojar un poco más de luz sobre lo que es este sistema de concierto económico, lo que supone para el autogobierno vasco y algunas otras consideraciones que haré a continuación. La verdad es que me van a permitir ustedes que algunos me tienen mucho más que visto, algunos me han tenido que soportar en clase, leer mis libros, en fin, me tienen que aguantar en el gobierno, también en el Parlamento, en las juntas de portavoces, en fin. Y habrá alguno que piense, aunque no lo diga porque son ustedes muy amables, ya está otra vez Larrazábal aquí hablando del concierto. Bueno, como decía mi ilustre paisano, Miguel de Unamuno, pues el modo de dar una vez en el clavo es dar 100 veces en la herradura. Así que tengan un poco de paciencia, por favor, a ver si esta es la buena. Y sin más, quería también hacer una especial dedicatoria a esta conferencia de hoy, antes de empezar, digamos, lo que es la parte expositiva. Quería dedicarla a la memoria de una persona que muchos de ustedes conocen y que nos dejó el año pasado, antes de Navidades. Me estoy refiriendo a don Javier Oleaga Echevarría, durante muchos años secretario de la Academia Vasca de Derecho, hombre muy vinculado a la Real Sociedad Vascongada de los Amigos del País. Tenemos a un antiguo director entre nosotros de la Vascongada y una persona que creo merece que se le recuerde en actos académicos por su gran contribución a la difusión del derecho vasco. Él era un experto en derecho foral, civil foral vasco, pero un hombre muy abierto a todo lo que es el conocimiento y la difusión del derecho vasco, sea público, sea privado, y que siempre me enseñó, como toda la familia Oleaga, que independientemente de la ideología que tengamos cada uno de nosotros, amar el país no es patrimonio de nadie y amar su derecho tampoco. Quisiera, si me permiten ustedes, tenerlo presente en estos momentos y dedicarle también esta conferencia. Y sin más, si me permiten, voy a desplazarme al atril para comenzar a reflexionar sobre el tema que me han encargado ustedes. El tema es el encaje constitucional y estatutario del concierto económico como actualización de los derechos históricos. Disculpen un momento, voy a acercarme a la atril. Bien, como yo no
algo más modesto. Les he preparado un pequeñísimo esquema que creo que les han repartido sobre cuáles son las líneas principales de mi intervención. Bueno, en principio mi intervención se estructura en 4 puntos, tienen ustedes ahí. Una brevísima referencia al concepto jurídico del concierto económico. Un segundo punto en relación con el concierto como derecho histórico. El tercer punto, que es el más, digamos, el que más enjundia jurídica tiene, que es el encaje constitucional, estatutario, y si me permiten ustedes he añadido un tercer adjetivo, legal también, del concierto económico como actualización de los derechos históricos, para terminar con una breve conclusión y una breve reflexión final que pueda servirles, espero, de alguna utilidad y que pueda introducir también el debate posterior que tendremos según el programa previsto. Bien, comienzo con el punto primero. Verán ustedes que cada punto está subdividido en epígrafes para que puedan ustedes seguir de forma más cómoda la intervención. En primer lugar, en lo que se refiere al concepto jurídico del concierto económico desde el punto de vista de nuestro ordenamiento jurídico. El profesor Alonso Lea les ha ilustrado a ustedes maravillosamente porque es uno de los grandes conocedores del concierto. Yo siempre digo que en la comisión del concierto económico debería participar siempre un asesor histórico, ya que tengo aquí a mano algunos miembros del Departamento de Hacienda y Finanzas del Gobierno, pues no estaría mal que invitasen al doctor Alonso Lea, porque es la memoria viva del concierto, y luego hay adicionales terceras que llevamos al concierto de 1906 y estas cosas. Tú le preguntas a Eduardo, oye Eduardo, ¿esto cómo era? Y rápidamente, y nunca se sabe, en una negociación conviene este tipo de recursos. Pues bien, él les ha explicado muy bien, perfectamente, en qué consiste el concierto, y yo voy a hacer una intervención puramente jurídica. Bueno, como saben ustedes, las relaciones de orden financiero y tributario. Voy a ir despacio, porque no solo son las relaciones de orden tributario, que es digamos, la pata más desarrollada del concierto económico, sino hay una segunda parte que está todavía por explorar, que sería la parte financiera del concierto, que en este momento casi se limita a lo que se refiere al cupo y, en su caso, a las disposiciones, en su caso, sobre estabilidad presupuestaria, etcétera, pero que tiene mucho más margen de maniobra en futuras negociaciones con el Estado. Pues bien, las relaciones de orden financiero y tributario entre la Comunidad Autónoma de Euskadi y el Estado se regulan mediante el sistema de concierto económico. Como saben ustedes, saben seguramente todos ustedes, tenemos, digamos, dos grandes sistemas de financiación de las comunidades autónomas en el régimen jurídico constitucional español. El régimen general, que se rige básicamente por la Ley Orgánica de Financiación de Comunidades Autónomas, es decir, lo que nosotros los juristas llamamos el sistema LOFCA, que es la Ley Orgánica 8/1980 de 22 de septiembre, y los sistemas, digamos, de territorio foral, de territorio común y de territorio foral, que serían el sistema de concierto económico de la Comunidad Autónoma Vasca y el sistema de convenio de la Comunidad Foral de Navarra. Y la propia LOFCA, la propia Ley Orgánica de Financiación de Comunidades Autónomas, establece en su disposición adicional primera que el sistema foral del concierto económico se aplicará en la Comunidad Autónoma del País Vasco de acuerdo con lo establecido en el correspondiente Estatuto de Autonomía. Aquí, luego, si quieren, entramos en el debate sobre la aplicabilidad o no de la LOFCA en los sistemas forales. No nos hemos sentido nunca que no se aplicaban, aunque hay alguna jurisprudencia del Tribunal Constitucional, alguna sentencia que lo pone en duda, con algunos votos particulares también. Esto, si quieren, podemos entrar luego, pero hemos entendido que son dos sistemas completamente diferentes. El sistema de regulación y de financiación en la Comunidad Autónoma Vasca se rige, como saben ustedes, actualmente por la Ley 12/2002 de 23 de mayo, que es el concierto económico actualmente vigente, y sus sucesivas modificaciones. Por tanto, a modo de introducción, para completar este primer punto de la charla, podríamos decir que el concierto económico es un sistema bilateral y pactado entre el Estado y Euskadi, o la Comunidad Autónoma de Euskadi, que dota a las instituciones vascas de potestad normativa tributaria y de autonomía en su gestión tributaria, y que trae consigo, como todos ustedes saben, un sistema de riesgo unilateral que supone que Euskadi ha de pagar el cupo pactado en cualquier caso, tanto si la recaudación va bien como si la recaudación va mal. Esto hay que explicarlo porque muchas veces no se entiende bien, sobre todo desde fuera de nuestros territorios, donde piensan que esto es una especie de bicoca, en fin, de lotería, que no sabe muy bien por qué a unos sí y a otros no, pero hay que entender que el sistema funciona, pero funciona en los dos sentidos. Puede funcionar bien
o puede funcionar mal. Pueden venir tiempos malos y nosotros no recibimos ningún tipo de compensación por parte del Estado. Como comprenderán, esta es una, aunque Susana Serrano lo disertará mañana con mucha más propiedad, esta es una de las cuestiones que se debatió cuando la cuestión fue al Tribunal de Luxemburgo. Es decir, si había o no, si se cumplían los 3 requisitos y si había algún tipo de retorno por parte del Estado en caso de que las cosas fueran mal, como pasaba en el caso de Azores. Pero no voy a hablar de esto porque esto lo verán ustedes mañana con la profesora Susana Serrano mucho más extensamente. Bien, el sistema es, por tanto, que es mi tesis, uno de los derechos históricos vascos especialmente protegidos por la Constitución de 1978. Si definimos el concierto económico como un derecho histórico vasco, es inevitable que hagamos alguna alusión a la historia. Voy a ir muy rápido en este segundo punto, que es el concierto como derecho histórico, porque lo ha desarrollado magníficamente el profesor Alonso Lea. Por tanto, pero alguna precisión desde el punto de vista jurídico sí quisiera que hacer. Bien, vamos a ver la fundamentación jurídica del concierto en los diversos tiempos en los que se ha ido produciendo a lo largo de la historia desde 1878 hasta la actualidad. Vamos a ver, primero hay que ver el sistema anteconcertum, es decir, antes del concierto económico. ¿Cómo era el sistema de hacienda foral o de haciendas forales en la foralidad, en la época, digamos, de oro de la foralidad, hasta la ley abolitoria de 1876? Resumiendo mucho y refiriéndome únicamente al señorío de Vizcaya y a las provincias de Guipúzcoa y de Álava, cada uno de los territorios tenía su propio sistema tributario y su propio sistema de hacienda. Desde la Edad Media y la Edad Moderna, el rey de Castilla primero y el rey de España después cobraba determinadas rentas tasadas en los textos forales de cada territorio, de Vizcaya, ordenanzas y de fueros de Guipúzcoa, en su caso también las ordenanzas alavesas, etcétera, y excepcionalmente, o menos excepcionalmente, al vaivén de las distintas circunstancias históricas que se produjeron en este periodo tan prolongado, cada territorio foral podía hacer determinadas aportaciones extraordinarias que eran conocidas como donativos o servicios voluntarios a la corona, siempre añadiendo el adjetivo voluntario para salvar su carácter, digamos, gratuito y no obligatorio. A partir del siglo XVII es cuando se produce, como ustedes saben, el gran boom en las haciendas forales, en las diputaciones generales de entonces, porque empiezan a establecer sus propios impuestos, que en la tradición foral, como saben ustedes, suelen ser de carácter indirecto y conocidos como arbitrios. Y ya desde el siglo XVIII se consolida en cada territorio una administración fiscal propia con su correspondiente hacienda. En definitiva, y aunque sea simplificar un poco, el sistema tributario foral clásico suponía que no se pagaban impuestos al rey, salvo los que estaban establecidos en los fueros y los donativos voluntarios, por una razón, porque los gastos a realizar y los servicios a prestar en los territorios forales no eran prestados por la corona y por el gobierno de la corona, sino por las diputaciones generales. Por eso, nosotros hemos tenido siempre un problema de, digamos, de terminología más allá del Ebro. Es decir, lo que nosotros llamamos sistema de hacienda propia, ahí en del Ebro lo llaman exención tributaria. Y la palabra exención tiene una connotación peyorativa que nos perjudica. Es decir, no es que no pagásemos impuestos y que esto fuese una especie de paraíso fiscal, etcétera, sino que lo que se pagaba, se pagase mucho o poco, no voy a entrar tampoco ahora en esa digamos, dialéctica, se pagaba a quien prestaba los servicios. No tiene ninguna lógica que nosotros prestásemos o pagásemos servicios que no recibíamos del gobierno de la corona cuando eran las diputaciones las que lo prestaban. Por tanto, este concepto de exención tributaria, del que se dice, ¿no? Exención tributaria, exención militar, siempre en el régimen foral clásico, hay que matizarlo porque no es exactamente así. Y esto nos perjudica mucho porque luego viene concatenado con todo el tema de los privilegios, etcétera, etcétera, etcétera. Hay que saber explicar bien las cosas. Bien, el sistema se mantiene hasta el siglo XIX. Saben ustedes, como ha indicado el profesor Alonso Lea, que en 1841 el sistema foral, después de la Primera Guerra Carlista, sufre un fuerte hachazo, es decir, los territorios forales de Vizcaya, Guipúzcoa y Álava no optan por la vía navarra, para entendernos, no optan por la ley paccionada, sino que, si me permiten, ya que estamos en confianza y en petit comité, pues
van ganando tiempo, a ver si escampa, pero a ver si deja, en fin, de llover tanto, para el arreglo foral que pedían desde Madrid para seguir el modelo. No les gustaba el modelo navarro, les parecía que no era adecuado para nosotros y siguen ganando tiempo hasta que al final pues viene la tercera guerra carlista o la segunda en el país y ya allí no había habido pacto ni abrazo de Vergara, nada que maquillar, lo que había era una derrota pura y dura de los carlistas y por tanto nos pasaron la factura rápidamente, a pesar de que había notabilísimos liberales partidarios alfonsinos que defendieron a muerte el concierto económico, perdón, los fueros, pero esta era, digamos, la factura que nos pasaron. Nos pasó aquí y nos pasó también después de la guerra civil, pues son consecuencias que tienen las guerras. Bien, tras la abolición foral, como ha explicado también Eduardo muy bien, el gobierno se dio cuenta de que no era tan fácil extender el sistema general de la Hacienda Real a unos territorios donde la Hacienda Real no había estado instalada. Así que lo más prudente era llegar a unos acuerdos con las diputaciones, ya no forales, sino provinciales, que al fin y al cabo estaban gestionadas por gente, iba a decir, de los mismos partidos, dinásticos, etc. Y mejor recaudar algo que no recaudar nada. Mejor recaudar unas cantidades de dinero de manera estable a través de un sistema de cuotas fijas y por una serie de años, es lo que entonces se decían que los impuestos se concertaban, o en la terminología de la época se encabezaban, el encabezamiento, con las entonces denominadas provincias vascongadas. Ese es el contexto, lo explica muy bien Eduardo, en el que surge el concierto económico con el Real Decreto de 28 de febrero de 1878. Una precisión histórico-jurídica importante. ¿Para qué se hace el concierto económico de 1878? ¿Cuál es la intención? Bueno, como la gente ahora no se lee los preámbulos de las leyes, pues que la gente va al articulado y dice, déjenme de literatura jurídica, pero los juristas de antes daban mucha importancia al preámbulo porque servía como criterio hermenéutico interpretativo del articulado y a veces viene muy bien. Pues el preámbulo del Real Decreto de 28 de febrero de 1878 era meridianamente claro. Es decir, la intención, y fíjense cómo le hemos dado la vuelta a la tortilla, lo que es la vida, lo que es la historia. La intención era un periodo provisional en que el Estado pudiese, digamos, desembarcar en los territorios antiguos forales y establecer su propia burocracia. Y mientras tanto, establecer un sistema provisional. Leo, comillas. Establecida la unidad constitucional en las provincias vascongadas, verificada la primera quinta, es decir, yendo al servicio militar, etc., y estándose llevando a cabo los preliminares del presente año con la misma regularidad que las demás del reino, fíjense bien, faltaba solo que entrasen en el concierto económico, aquí empieza la terminología, faltaba que cuantas manifestaciones tributarias se consignasen en los presupuestos generales del Estado y cuantos gravámenes pesasen sobre la propiedad, la industria y el comercio afectasen de igual modo a los naturales de aquel país que al resto de los españoles. Y realizada quedará esta aspiración en un breve término. Esta era la intención. En un breve término han pasado 136 años. Bueno, ya saben ustedes que en la historia de España esto es muy habitual. Todo lo que es provisional, que es para unos años, etc. Los juristas siempre citamos la ley de enjuiciamiento civil, la ley de enjuiciamiento criminal, que eran para un verano, han durado más de un siglo, el concierto económico que era para 8 años, pues ya ven ustedes, en fin, y sin embargo las grandes leyes, megaleyes, estupendas y no sé qué, suelen durar más bien poco porque al siguiente gobierno las cambia, habitualmente. Bueno, pues es una lección de humildad. Pues bien, fíjense para qué estaba diseñado el concierto. Para un sistema provisional, para permitir, digamos, la uniformización con el resto de los territorios, españoles. Pero el sistema de concierto tenía como su propia vida, se va consolidando en cada renovación del mismo, el número de impuestos concertados va aumentando y al mismo tiempo van apareciendo unas competencias, que primero son competencias económicas derivadas del concierto económico, competencias administrativas, luego esto acaba en el régimen económico administrativo derivado del concierto económico, que nadie sabía muy bien en qué consistía y no había ningún interés en que se supiese, esto lo vamos a decir así, en petit comité, de tal manera que cuando las diputaciones se encargan una monografía sobre el concierto económico, el profesor Alonso Lía podía hablar de eso muchísimo, se presentan los grandes próceres, por ejemplo en Vizcaya, ¿no? Pues Areitio, Nicolás Vicario Peña, etcétera, en fin, y se hacen unas monografías estupendas que se guardan en el cajón de la Diputación y que solo se usan cuando hay que negociar con el Gobierno de Madrid, y claro, pues cuando Hacienda pregunta, oiga, ¿y cuáles son
las facultades económico-administrativas derivadas del concierto económico que nadie conocía, porque pues, no se sabe, no contesta. Ya saben ustedes que definir, en el sentido etimológico, supone poner límites, y claro, a las diputaciones no les interesaba poner límites a algo que, bueno, pues que se iban avanzando, como los mojones en el monte. Cuando van ustedes al monte y ven que de repente, uy, si esto por ahí, ayer se podía pasar aquí con 2 metros o con 20 metros y de repente lo ven, pues igual, la gente iba jugando así. Esto es también la historia paralela del concierto económico. A través de estas facultades que primero eran administrativas, luego económico-administrativas y en el concierto de 1906 pues se van aumentando, las diputaciones van aumentando y van otra vez pues volviendo a las aguas a su cauce, distinguiéndose de las diputaciones provinciales de régimen común, porque el sistema era distinto, la coyuntura era diferente y la realidad es muy terca. Entonces, lo que habíamos perdido con la abolición foral, con la uniformización, no sé qué, pues se vio que, evidentemente, el mapa que nos ha sacado antes Eduardo, la España foral, pues tenía otro tipo de necesidades. Y esto, de alguna manera, a lo largo de la historia del autogobierno se va abriendo camino por caminos tortuosos, pero las cosas vuelven a su ser. Bien, los demás conciertos económicos, como bien ha dicho Eduardo, tenemos el segundo concierto del 87, el tercero del 94 y el cuarto, el de 1906, que es muy importante porque luego se incorpora a los distintos conciertos, el artículo 15, en el actual también, la disposición adicional tercera. Por eso digo que es importantísimo la negociación. Me parece que estoy a sueldo de Eduardo, pero en la negociación del concierto es importantísimo llevar un asesor histórico, porque una figura de este tipo de cuestiones puede salvar. Entonces, ¿por qué se metió en la adicional del concierto esta, que viene del decreto de 1906 y el 624? Esas son historias que conviene conocer. Me voy a parar en el cuarto concierto porque desde el punto de vista jurídico hay un decreto que pasa bastante desapercibido, pero que tiene una importancia notable, porque supone un punto de no retorno en la forma de entender la negociación entre el Estado y las provincias vascongadas, como se decía entonces. A ver, ¿cómo se lo explico? Fíjense que nosotros hablamos hoy de soberanía, de choques de soberanías, de que si yo soy soberano, de que si la soberanía es única. Tal. A ver cómo resolvemos el problema en concreto. Miren, hay un Real Decreto, una cosa muy modestita, un Real Decreto, que es el Real Decreto de 6 de marzo de 1919, que todo el mundo conoce en la historia del concierto como el Decreto Pidal. Y que cambia, digamos, el chip, no tanto declaraciones grandilocuentes de si se puede pactar de igual a igual con el Estado, de cómo una parte va a poder pactar con el todo, en fin, lo dejamos un poquito aparte y vamos a lo práctico. El decreto Pidal establece un procedimiento que cambia bastante la forma de entender. Es decir, se entiende a partir del decreto Pidal que toda la negociación del concierto tiene que ser pactada y bilateral. Y se entiende por todos que cualquier renovación o adaptación del mismo, para eso es necesario el acuerdo de las dos partes afectadas por el sistema, y si no, no hay acuerdo. Es decir, fíjense cómo pasamos de un sistema diseñado para una homologación pura y dura en 8 años al sistema general, a un sistema que va evolucionando, va aumentando, digamos, las competencias y además establece un sistema bilateral y pactado. Porque todo esto, la bilateralidad de la que tanto se habla y tan polémica que es hoy, está inventado hace mucho tiempo. Eso sí, con mucho menos grandilocuencia, mucho más modestamente, pero con mucha más práctica. Y sin herir susceptibilidades de nadie. Este decreto Pidal, y jurídicamente ya digo que marca un hito que vamos a retomarlo después, cuando veamos la negociación con la Constitución y la adicional primera, etc. Y creo que es importante. El quinto concierto del 25, el decreto y el reglamento del 26. Y luego un tema también en el que me voy a parar un minuto desde el punto de vista jurídico. Una de las grandes discusiones cuando llega la República, termina la Restauración, es si se va a seguir o no con el sistema de concierto. Porque hay fuerzas políticas que entienden que eso es una antigualla, que estén aquí esto, y entonces que hay que ir a un sistema, no sé. Bien, es un tema polémico, quiero decir, porque hay fuerzas políticas que entienden, incluidas desde aquí, que esto hay que ir a un sistema nacional de Hacienda vasca. Bien, vamos a ver, como pasa siempre en la historia, pues con estos bueyes hay que arar y con estos mimbres hay que hacer el cesto. Y al final se opta con un decreto, también fíjense ustedes qué modestia, el decreto de 18 de mayo del 31, que lo que hace es confirmar el sistema de concierto económico que trae causa de la Restauración sin entrar en más polémicas. Desde el punto de vista jurídico,
Era muy difícil que una república, una segunda república española que respondía a unos principios totalmente distintos, aceptase una legitimación jurídica que venía de la Restauración. Habían echado al rey. Bueno, se había ido, pero en fin, después de la proclamación de la República. Y la gente del país, que saben ustedes que somos un poco, en fin, gente con mucho carácter, pero hay gente también, en fin, que distingue lo que es el carácter de lo que es el interés general del país, por encima de unos u otros, este Pepe o este Juan, se dieron cuenta que la mejor manera de establecer o de mantener el sistema de concierto era mantenerlo sin nombrarlo. Y el decreto lo que hace es remitirse a la legislación anterior sin entrar en la polémica de si hay que ir a un sistema de concierto, hay que ir a un sistema de autonomía distinto, etcétera, etcétera, etcétera. Y toda la República está en vigor el concierto del 26, hasta la Guerra Civil, y el decreto ley de 23 de junio del 37, que es cuando se produce bueno, pues la entrada en Bilbao de las tropas nacionales, entonces se abole como represalia de guerra, en fin, esto lo conocen ustedes perfectamente, no voy a entrar más, en Vizcaya y en Guipúzcoa, y se mantiene en Álava y en Navarra el convenio. Concierto alavés, como les ha explicado también muy bien el profesor Alonso Lea, se renueva en el 52, se renueva en el 76, y ojo, porque el del 76 es el punto de entronque con las provincias hermanas de Vizcaya y de Guipúzcoa. Es decir, cuando se hace el concierto económico del 81, es decir, se hace la negociación constitucional y estatutaria, todo el mundo dice, bueno, esto, una de las reclamaciones es la restauración del concierto y demás. Esto vamos a dejarlo para después de la Constitución, entonces la secuencia es derechos históricos, lo vamos a ver ahora, adicional primero de la Constitución, 41 del Estatuto, y ahora vamos a restaurar el concierto, ¿cómo? Porque los alaveses ya tenían el concierto. Entonces hay que entrar otra vez en las tres provincias hermanas. Otra vez, las dos hermanas tienen que volver a casa, de alguna manera. Y se incorporan, porque el concierto del 81 está básicamente basado en el concierto alavés del 76. Es más, es que hay cláusulas de salvaguarda de los intereses alaveses en el propio concierto del 81. Para que vean ustedes cómo se entronca. Damos la vuelta, pero vamos allí. Bien, con el concierto del 81 se repara el agravio que las propias fuerzas políticas comprometidas con el régimen franquista, y esto también hay que decirlo, pero que sentían mucho lo que era el interés del país, habían intentado cambiar. Esto es una historia que también hay que contar y hay que dar a cada uno lo suyo y decir que había gente del régimen que estaba especialmente dolida por el decreto del 37, el decreto de hoy. Primero consiguen eliminar el preámbulo, todo aquello de provincias traidoras, etcétera, porque les parecía sencillamente ofensivo. Estamos hablando de gente del régimen, Y luego intentan, se hace una comisión de estudio para restaurar el concierto económico, en fin, que luego va a derivar después, bueno, luego viene ya el debate estatutario, el constitucional, etcétera. Pero es una vía que hay que intentar. Vamos a ver entonces ahora, si hemos dicho lo que es el concierto, sistema bilateral y pactado, punto 1. Segundo, es un derecho histórico, había que hacer un pequeñísimo recorrido histórico, y nos vamos a situar ahora en el punto 3, que es el punto central de mi disertación, en relación con el encaje constitucional, estatutario y legal. Vamos por ese orden. Bueno, empezamos con el encaje constitucional. Y el encaje constitucional, saben ustedes de sobra, del concierto es la disposición adicional primera de la Constitución. Una disposición adicional cuya discusión en sede constituyente pues fue, en fin, como saben ustedes, muy polémica. En fin, se entendió, como pasa con las normas jurídicas, que por unos se entendió de una manera y por otros de otra. Hubo quien entendió que esto era una mera reparación histórica. Es decir, si ustedes ven, cogen la adicional primera y ven la derogatoria de la Constitución, el párrafo segundo, que en realidad todo es uno, tal como se propone, pues en realidad se ve que hay algunos que pensan que, bueno, pues vamos a hacer una reparación histórica, estos van a decir que la ley del 39 y la ley del 76 fueron derogatorias y que, bueno, borrón y cuenta nueva y que tal. Para Vizcaya y Guipúzcoa, no para Navarra, que esta es la otra discusión en el debate constitucional, porque claro, Navarra dependía de la ley paccional del 41 que traía causa de la ley del 39. Una de las cosas que siempre les digo a mis alumnos, ellos lo entienden porque conocen el país, pero por ejemplo cuando vienen alumnos extranjeros, pues no les entra la lógica, es cómo puede ser una ley, la del 39, para unos derogatoria y para otros confirmatoria de los leyes, la misma ley. Y por eso se deroga para unos y no para otros en sede constitucional. Es una paradoja que los alemanes no acaban de... Bueno, pues esto tienen ustedes que aprender un poco de historia foral, y hago publicidad de mis libros y tal, y en fin, se leen ustedes, está en la biblioteca, no comprar, se leen ustedes algo para que se enteren, porque esto si no es difícilmente explicable. Bien, la adicional que tiene también mucho de reparación histórica, pero que tiene también mucho de contenido. Estamos en una discusión sobre si se ampara y respeta, si se reconoce o no,
decir, si hay algo previo a la Constitución o si es el constituyente el que él concede ese reconocimiento. Es decir, si se reconoce algo es que preexiste, si se ampara y se respeta es que el constituyente ampara y respeta, pero es él, el constituyente, el que lo hace. A ver, vamos a hablar, digamos, jurídicamente, ver un poco lo que llaman ahora las líneas rojas. El Tribunal Constitucional dijo, desde un principio, cuando interpretó la adicional primera de la Constitución, que la Constitución no es, voy a citar literalmente las palabras, no es el resultado de un pacto entre instancias territoriales históricas que conserven unos derechos anteriores a la Constitución y superiores a ellas, sino una norma del poder constituyente que se impone con fuerza vinculante general en su ámbito, sin que queden fuera de ella situaciones históricas anteriores. Esto lo dice la sentencia, la famosa sentencia 76-88 de 26 de abril, la que el Tribunal Constitucional se pronuncia sobre un recurso de inconstitucionalidad que se promovió contra la Ley de Territorios Históricos, precisamente. A ver, entonces, línea roja. Oiga, la Constitución, el poder constituyente es el que, de alguna manera, establece la adicional. No hay elementos anteriores que condicionen al constituyente. Esto es lo que dice el Tribunal Constitucional. Y luego dice también que los derechos históricos o la adicional primera no son por sí títulos competenciales autónomos. Bueno, ahora vamos a interpretar. No voy a entrar en el pacto, si es entre iguales, si deja de ser entre iguales. No. Ahora mismo me interesa menos. Es decir, porque claro, nos perdemos en disquisiciones sobre la soberanía, si era originaria, si era cosoberanía, si no, si solo hay soberanía constituyente, etc. Bueno, el tribunal dejó claro lo que entendía. Y también dejó claro que no podíamos inventarnos cualquier cosa. Oiga, es que esto era... Otra cosa es que tengamos mucho margen para el acuerdo ahí. Y que no sea una fuente exclusiva o un título competencial autónomo no quiere decir, me van a perdonar, pero esto es muy escolástico, que no lo sea heterónomo, es decir, ayudado de otros títulos competenciales. Porque el propio Tribunal Constitucional reconoció que las comunidades forales ostentan competencias distintas de las demás comunidades autónomas no forales y que eso no va en contra del principio de igualdad y que no supone ninguna discriminación. Pero es un problema de concepto, es decir, el día en que alguien admita que dentro del Estado puede haber distintos niveles competenciales, cosa que el constituyente intentó hacer al diferenciar las vías de acceso a la Constitución a través del 143 y del 151, pero al final aquello se quedó únicamente en un sistema de acceso, no en un sistema competencial, pues quizá avancemos algo. Pues porque hay hechos diferenciales específicos que tienen que tener una respuesta diferencial. Pero bueno, esa es otra historia en la que entraremos otro día. Y puede también que el legislador estatal pueda conferir un tratamiento normativo singular o excepcional para los territorios forales. Punto. Esta es la sentencia 214-89 de 21 de diciembre. Por tanto, ya hemos visto que no es un pacto entre iguales, hemos visto que no es un título autónomo, pero sí heterónomo, de asunción de competencias. Al fin y al cabo, y hablando en plata, el acceso de Navarra, de la Comunidad Foral de Navarra a la autonomía, no tiene nada que ver con los sistemas previstos en la Constitución, ni va por el 143 ni va por el 151, va por la adicional y viva la foralidad. Esto es así. Y el Tribunal Constitucional, pues, me permite la expresión, se lo tragó y dijo que, bueno, en fin, bueno, porque los navarros lo tienen, o algunos navarros lo tienen muy claro. Ley del 39, 1839, Ley Paccional 41, a mejoramiento del fuero, adicional, Lorazna, el 82, punto. Y nadie ha dicho nada. Bueno, alguien sí ha dicho, pero en fin, en general nadie ha discutido, ni se ha rasgado las vestiduras, porque, oiga, eso sí que es bilateralidad, y de la buena, además. Ahora, si lo hacemos otros, bueno, sí, lo dejo aquí. Lo dejo aquí. No voy a salir de la cuestión institucional. Bueno, la Constitución garantiza, por tanto, la existencia de un régimen foral, pero obviamente no de todos y cada uno de los derechos que históricamente lo hayan integrado. Pero sí, y esta es la famosa garantía institucional de la foralidad, sí, de un mínimo de competencias que hagan reconocible la foralidad. La sentencia 3281, que es la sentencia que aplica la teoría de la garantía institucional, como saben ustedes, que se aplica por primera vez para el tema de las diputaciones, es un pleito, los juristas lo conocen,
Es un pleito con las diputaciones catalanas, que se intentan, digamos, vaciar de contenidos, se recurre y el Tribunal Constitucional dice que eso forma parte de la garantía institucional del régimen local y que por lo tanto hay que mantener en Cataluña. Bueno, y luego se adapta, es una teoría de Carl Schmitt de la Constitución alemana para mantener los municipios, se adapta al sistema, digamos, español y con el libro de Tomás Ramón Fernández, el de los derechos históricos, se recibe en el ámbito foral y es cuando el Tribunal Constitucional dice que existe una garantía institucional de la foralidad, que exige, comillas, que se preserve un núcleo identificable de la institución. En su virtud, aparecen así definidos un núcleo, el famoso núcleo intangible, por prescripción estatutaria del contenido del régimen foral y que resulta, por tanto, ser el mínimo sin el que desaparecería la misma imagen de la foralidad y, por tanto, no se respetaría el contenido de la Constitución. El núcleo intangible, el núcleo mínimo, que también dice la sentencia, existe también un ámbito de expansión. Entonces, siempre estamos en esta dinámica de expansión de ese régimen que se hace depender de otras actualizaciones estatutarias, legales o de la actualización de otros órganos. En lo que se refiere al concierto económico como derecho histórico, por tanto, derecho histórico, y ahora vamos a verlo, adicional primera, reconocimiento del hecho singular, amparo y respeto, y actualización, párrafo segundo de la disposición adicional primera, actualización de los derechos históricos en el marco de la Constitución y de los estatutos de autonomía. Y aquí volvemos a la vieja discusión, que nos pasó lo mismo con el marco de la unidad constitucional de la monarquía, que aquí cada cual entiende lo que buenamente puede o quiere, porque depende de lo que se entienda, se puede interpretar en un sistema y otro. Bien, el Tribunal Constitucional en la sentencia 76, 88, dice en el fundamento jurídico noveno expresamente que el concierto económico es uno de estos derechos históricos del núcleo intangible de la foralidad. Palabras del Tribunal. Históricamente, la determinación de las aportaciones de las haciendas forales a la estatal ha venido realizándose mediante el sistema de conciertos que implica, apunten, un elemento acordado o paccionado, integrante del núcleo del régimen foral y que constituye, por tanto, parte del contenido mínimo de la garantía institucional de este régimen, en cuanto que su desaparición supondría la de un factor esencial para que pudiera reconocerse pervivencia de la foralidad. Eso está así en el fundamento jurídico noveno de la sentencia 76-88. Es decir, que suprimir el concierto económico supondría, sería inconstitucional porque iría en contra del núcleo intangible que protege la disposición adicional primera en interpretación del Tribunal Constitucional. Así de claro. Encaje, por tanto, constitucional. Vamos al encaje estatutario. Bien, si la actualización de los derechos históricos ha de producirse en el marco de la Constitución y de los estatutos de autonomía, el Estatuto Vasco, el Estatuto de Gernika, tendría que recoger de alguna manera esa actualización. Y lo hace expresamente, como ustedes saben, en el artículo 41 del Estatuto. Con la salvaguarda general de que el pueblo vasco no renuncia a los derechos históricos, que en función de la historia, y que naturalmente el Gobierno introduce la cláusula final en el marco del régimen jurídico, la Constitución del Estatuto, el Estatuto de Autonomía, como dice también el Tribunal Constitucional, si quieren ya cuando les facilite el texto de la conferencia les cito todas las sentencias, es el Estatuto el que deviene el elemento decisivo en la actualización de los derechos históricos. Y la actualización se produce en el Estatuto, que dedica todo el artículo 41 del Estatuto a desarrollar el modelo de concierto o conciertos, porque en la terminología del Estatuto todavía no estaba fijada si hablamos de conciertos económicos o de concierto económico. Y se hace una salvedad, dice el concierto, el régimen, las relaciones de orden tributario entre el Estado y el País Vasco vendrán reguladas mediante el sistema foral tradicional de concierto económico convenios. Tomen el sistema foral en el sentido que lo ha dicho antes Eduardo Alonso Lea, no propiamente en el término etimológico, porque evidentemente el concierto nace después de la abolición foral. Bien, las competencias son las del 41, las conocen ustedes perfectamente, mantener establecido y regular dentro de su territorio el régimen tributario, extracción, gestión, liquidación y recaudación de impuestos, que corresponden a los territorios históricos, aportación del País Vasco al Estado en un cupo global y comisión mixta, que entonces se llama comisión mixta de cupo, para el señalamiento de cupos y para la modificación de cualquier asunto relativo al concierto económico, comisión mixta de entonces de cupo y hoy de concierto, compuesta por el mismo número de miembros de la delegación vasca y la delegación del Estado,
y luego, como hemos visto, en la delegación vasca también el mismo número de miembros del Gobierno y de las 3 diputaciones forales, que además exige unanimidad, lo cual, unanimidad de todos, quiero decir, de Gobierno y de diputaciones y del Estado, lo cual evidentemente le da al sistema mucha más fortaleza, pero también puede dificultar, en función de un posible desacuerdo político, su viabilidad concreta. Encaje constitucional, encaje estatutario. Me he permitido introducir en el título, con la aquiescencia de Andoni, en fin, porque el título pues el tercer elemento, la tercera pata del encaje del concierto, que es el encaje legal. Es decir, vamos de Constitución a estatutos a leyes orgánicas o leyes ordinarias. Bien, en cumplimiento, por tanto, de la disposición adicional primera, del núcleo intangible, del contenido mínimo, de la actualización y del estatuto en el 41, se negocia, empalmando, como les he dicho, con la realidad alavesa del antiguo concierto, la ley de 13 de mayo del 81, que es la ley del concierto económico vasco, lo que supone la confluencia de los territorios históricos de Vizcaya y de Guipúzcoa con su hermana alavesa. Un concierto que tiene, siguiendo el modelo tradicional, una vigencia temporal, 20 años, se modifica en cinco ocasiones, y que se quiere también, para modificarlo, se requiere el acuerdo también de ambas partes. Por un lado, la Administración del Estado y, por otra, las administraciones vascas, tanto la Administración General de la Comunidad Autónoma, es decir, el Gobierno vasco, como las diputaciones forales. Es decir, se vuelve al concepto del pacto bilateral. Hasta que empiezan los problemas. En 2001 concluye la vigencia del concierto económico y no hay acuerdo entre la Administración vasca y la Administración central. Recordarán ustedes, han pasado ya muchos años, pero bueno, que había una seria discrepancia, en fin, sobre si había que introducir en el concierto pues la posibilidad de tener voz propia en las instituciones europeas, etc. Había ahí un total que termina la vigencia y no hay acuerdo, y el Gobierno español prorroga unilateralmente el concierto económico por la Ley 25/2001 de 27 de diciembre, con lo cual se cuestiona la esencia del sistema. El problema que teníamos era, ¿y qué pasa a partir del 1 de enero de 2002? Si el concierto termina en 2001, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Es que estábamos con el horror vacui. Pero por otro lado, ¿qué vamos a hacer? ¿Una ley unilateral violando el principio bilateral? Bueno, pues, en fin, luego si quieres lo comentamos, pero esto es lo que pasó. Afortunadamente, las aguas volvieron a su cauce y en el 2002 hubo acuerdo. Finalmente, hay acuerdo de la Comisión Mixta de Cupo, del 6 de marzo del 2002, y luego se tramita esto a través del correspondiente proyecto de ley, que es el actualmente vigente concierto, la Ley 12/2002 de 23 de mayo. Un concierto distinto, porque sigue siendo un concierto pactado, que requiere el acuerdo unánime de todas las partes, lo dice el artículo 61 del concierto, pero es un concierto que ya no tiene vigencia limitada, siguiendo el modelo navarro del convenio, sino que el concierto sine die, es decir, lo que se negociará serán las modificaciones y en su caso las leyes quinquenales de cupo, etc. Pero el concierto como tal ya no se discute. Bilateral, pactado, a pesar de la crisis del 2001, unánime con el Estado y en casa, con el Gobierno y las 3 diputaciones, teniendo en cuenta que las diputaciones y el Gobierno van cambiando de fuerzas políticas y aquí hay que hacer equilibrios de todo tipo, pero los intereses del país están por encima, porque en unos momentos está no sé quién, en otros momentos está no sé cuánto, etc., lo cual no es fácil, pero hay que hacerlo así. Y el procedimiento de elaboración desde el punto de vista jurídico-constitucional es importante, también en el 81, porque en Madrid, esto ha pasado más desapercibido, el proyecto de ley, se entiende que es una ley, claro, porque establece cuestiones tributarias que requieren evidentemente el principio de legalidad tributaria, pero se establece una ley por el procedimiento de artículo único y de lectura única en las Cortes. Eso quiere decir que el acuerdo de la Comisión Mixta de Cupo o de concierto iba a decir que va a misa, es decir, se supone que el Gobierno tiene la suficiente mayoría como para sacarla adelante en las Cortes, y no hay enmiendas. Se establece el acuerdo con un anexo, eso va al Congreso, se tramita por lectura única y en el Senado igual. Es decir, no hay enmiendas, la votación es sí o no. Lo cual, entiéndanme, desde el punto de vista constitucional, y yo soy profesor de Derecho Constitucional, pues, en fin, a ver, queda un poco raro así. Eso de que, digo, queda un poco raro desde el punto de vista de la ortodoxia, con esto de que en el Parlamento vayan y dicen, señores, como las lentejas, las tomas o las dejas, aquí hay un acuerdo de gobiernos entre 2 partes y ustedes pues, ratifican sí o sí, perdón, ratifican sí o no, pero lo cual
Pues claro, porque en el momento en que introduzcan enmiendas, pues claro, se cae todo el castillo de naipes y se va todo a freír espárragos, con perdón. Pero esto es una cosa muy curiosa. No es el único caso, no es verdad que sea el único caso de leyes de artículo único y procedimiento excepcional, que por cierto no está en la Constitución, esto está en el reglamento del Congreso, pero bueno, de esto podemos hablar otro día si quieren, pero bueno. Pero es así. De tal manera que las Cortes reciben un texto cerrado entre el Gobierno y la parte vasca y dicen que sí, quiero decir, o no, pero bueno, ustedes me entienden. Bien, la última reforma del concierto de 2002, voy terminando, fue la del 2007 hasta la actual. Como saben ustedes, el 16 de enero de 2014, por fin, hemos podido reunir la comisión mixta de concierto y se han llegado a algunos acuerdos. Hay otros que está la cosa más dura, como el tema del cupo, en fin, la liquidación y demás, pero bueno, algunos acuerdos para concertar determinados impuestos relativos al juego, los impuestos nuevos que había creado el Ministerio de Hacienda, de entidades de crédito, perdón, y los impuestos nuevos sobre la producción de energía eléctrica, producción de almacenamiento de combustible nuclear, la modificación del impuesto con el impuesto de hidrocarburos, el impuesto de gases fluorados y del impuesto de actividad sobre el juego. Bueno, este es el último acuerdo que el Gobierno elevará a través de un acuerdo del Consejo de Ministros como proyecto de ley al Parlamento para que se tramite a las Cortes, quiero decir, para que se tramite por este procedimiento. Bueno, esto es lo que se refiere al encaje legal, y podríamos pensar que el encaje legal es únicamente desde el punto de vista financiero tributario o tributario solo. Pero no, hay más. Voy a ponerles 3 ejemplos más, porque el concierto tiene una vis expansiva mucho mayor. Primero, en materia procesal constitucional. Tenemos una modificación de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, sobre la que se acaba de defender una tesis doctoral del doctor Gonzalo Martínez Chavarría, aquí presente, que hace referencia a una disposición adicional. Ustedes ya saben que nosotros, cuando hay que introducir excepciones en las leyes generales del Estado, pues es un poco, hay que hacerlo con discreción, con prudencia y con discreción. Y lo que la historia foral nos enseña es que es mucho mejor que aparezcan en adicionales, transitorias, es decir, conviene no llamar mucho la atención, porque ya saben ustedes, pues, hay que ser discretos en estas cosas, en esta vida las cosas hay que hacerlas con discreción. Bueno, se introdujo una adicional quinta en la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional que modifica la propia Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, que modifica la Ley Orgánica del Poder Judicial y que modifica también la Ley de Jurisdicción Contenciosa Administrativa. ¿Para qué? Las normas forales tributarias, derivadas obviamente del concierto económico, sean enjuiciadas no por los tribunales ordinarios del orden contencioso administrativo, pues lo que saben ustedes que no tienen rango formal de ley como tal, sino directamente por el Tribunal Constitucional. Es lo que todo el mundo conoce por el blindaje del concierto económico. Y ya de paso, y aprovechando que estábamos en esto, pues se introduce también una cláusula estableciendo los conflictos en defensa de la autonomía foral, para que cualquier ley del Estado que se entienda que va en contra del Estado, de la comunidad autónoma, no, porque ya está la comisión arbitral en principio para eso, del Estado que se entienda que va en contra del núcleo intangible de la foralidad, las diputaciones forales y las juntas generales puedan recurrirlas directamente ante el Tribunal Constitucional. Cosa que está recurrida, como saben ustedes, por nuestras comunidades limítrofes, y que estamos pendientes de la sentencia del Tribunal Constitucional, que probablemente será dictada próximamente. O sea que las normas forales que no tienen formalmente rango de ley, ya saben ustedes por qué, pues porque la ley de TH dice que solo las leyes de este Parlamento tienen rango, no vamos a entrar en eso, pero que desarrollan materias que materialmente se regulan por ley, tanto en el Estado como en Navarra, establecen un sistema de enjuiciamiento con criterios de constitucionalidad, no de legalidad. Es decir, cuando el Tribunal Constitucional, veremos si eso es así, tenga que ver, lo tendrá que hacer con criterios de constitucionalidad, no legalidad. Vamos a ver qué criterios de constitucionalidad utiliza. Porque antes de la conferencia, hablando con algún ilustre parlamentario de esta Cámara, hablábamos de que, bueno, vamos a ver qué hace el Tribunal Constitucional. El hecho de que vayamos al Tribunal Constitucional no quiere decir que nos vayan a dar la razón. El problema es que teníamos un problema muy serio de impugnación constante de normas forales en los tribunales contenciosos administrativos. Y dada la amplísima legitimación, pues cualquiera podía prácticamente poner en solfa todo el sistema tributario foral. Esto es lo que queríamos de alguna manera evitar. Lo cual no quiere decir que por el hecho de que sea el Tribunal Constitucional que lo vaya a hacer nos va a dar la razón. Eso ya lo veremos. Pero bueno, eso era importante. Fíjense lo que dice, vuelvo al preámbulo,
de la Ley Orgánica 1/2010, que es el que establece este nuevo sistema de control. Comillas. Los derechos históricos de los territorios forales, al menos en lo que concierne a su núcleo esencial, no son una cuestión de mera legalidad ordinaria, sino que entrañan, sin duda, una cuestión constitucional, tanto como las que pueda plantear cualquier otro precepto de la Constitución, lo que obliga a arbitrar una vía practicable y accesible para su defensa que remedie el déficit de protección de la foralidad que resulta de la falta de legitimación de las instituciones forales para acudir al Tribunal Constitucional en los supuestos en que el legislador, en fin, invada sus competencias. O sea, que además del encaje constitucional, estatutario y legal desde el punto de vista financiero tributario, tenemos también una vis expansiva del concierto y de las normas forales que derivan del mismo, ¿no?, en cuanto a que establece nada menos que un procedimiento de control de constitucionalidad de unas normas totalmente inédito en el ordenamiento jurídico español y que responde a algo evidente, a una necesidad, pero que chirría, claro, en el sistema de articulación de fuentes del derecho español, porque responde a una realidad totalmente distinta. Uno, por tanto, aparte del sistema financiero y tributario, sistema procesal constitucional. Es más, hemos tenido ocasión, lo que pasa es que al final, pues no sé si para bien o para mal, no va a tener lugar, hemos tenido ocasión de admitir, de cómo el Tribunal Constitucional ha admitido a trámite el primer recurso por este mismo procedimiento. El caso, lo conocen ustedes, es el Decreto Foral Normativo 2/2013 de 26 de febrero de Vizcaya. Vizcaya lo que hace es, a ver, me permiten que simplifique un poco, porque ya sé que algunos no van a estar de acuerdo con la imagen que voy a dar. Oiga, usted, Ministerio de Hacienda, crea impuestos nuevos y no tiene, vamos a decirlo así, excesiva prisa por concertarlos. Como sigamos así, puede usted crear no sé cuántos impuestos nuevos y como no tiene usted demasiada prisa por concertarlos, que ya veremos, qué tal, que no hay acuerdo, pues en fin. La Diputación Foral de Vizcaya, con permiso de las Juntas Generales, lo que hizo es de, bueno, pues mientras no lleguemos a un acuerdo, los voy a recaudar yo. Y entonces dicta un decreto foral donde regula y recaudo yo. Eso sí, como no está concertado con la misma normativa del Estado. Como si fuese un impuesto no concertado, como el IVA, etc. Porque claro, es que si no podemos estar aquí hasta el santo advenimiento esperando a que ustedes decidan concertar, sobre todo pues dentro del juego político, si nos presionan y tal. Porque la adicional del concierto dice que hay obligación, cuando se crean nuevas figuras tributarias, de concertar. Ahora, que hay obligación, es obligación de medios. El resultado, como saben ustedes, es distinto en derecho. Y claro, el Estado dice, oiga, que se han saltado ustedes a la torera el sistema concertado y que el concerto funciona en los dos sistemas y que le recurro el decreto. Y recurre a través de la modificación normativa de la Ley Orgánica. Y el Tribunal Constitucional admite a trámite el recurso, por providencia de 10 de septiembre de 2013. Y en eso estamos hasta que llega el acuerdo, digamos, de la Comisión Mixta de Concierto, cuyo punto número 8 dice que la Diputación va a derogar el decreto foral y que el Estado va a desistir del recurso contra dicho decreto. O sea, se conciertan los impuestos que estaban por concertar y punto. Desde el punto de vista procesal constitucional, pues los constitucionalistas nos hubiera gustado mucho ver qué habría dicho el Tribunal Constitucional, porque hubiera sido el primer caso de no sé qué, pero claro, en fin, como decía el conde Romanones, los experimentos con gaseosa, casi mejor llegar a un acuerdo y ya está. Tenemos ahí ya veremos. Uno, por tanto, régimen procesal constitucional. Termino, señor Iturbe, no se preocupe. Dos, estabilidad presupuestaria, otro de los grandes tótems del momento. Bueno, como siempre, con discreción, sin levantar mucho, se consiguió introducir en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera, una disposición adicional tercera, que es la vía vasca normalmente, donde dice que en virtud de su régimen foral, la aplicación de la Comunidad Autónoma del País Vasco, lo dispuesto en esta ley, se entenderá la cláusula abitiva, sin perjuicio de lo establecido en la Ley del Concierto Económico, que establecía, bien, es verdad que muy generalmente, algunas cuestiones relativas a estabilidad presupuestaria. Por ejemplo, el artículo 62b del concierto. Y en la comisión mixta del otro día, pues también se ha llegado a algún tipo de acuerdo en materia de estabilidad presupuestaria. Por ejemplo, se han acordado el procedimiento, contenido y frecuencia de la revisión de información que tiene que suministrar la comunidad autónoma en desarrollo del famoso acuerdo este de 2007, es el acuerdo número 10 de la comisión, y se ratifican también 6 acuerdos suscritos por el Gobierno vasco
sobre el plan económico financiero de reequilibrio, objetivos de estabilidad, objetivos de deuda y déficit, que es el punto 11 del acuerdo. O sea, que aparte del ámbito estrictamente tributario, tenemos el ámbito constitucional, procesal, constitucional, el ámbito financiero y tributario. Por eso les decía que aquí queda, lo que pasa es que veremos a ver si se puede hacer mucho margen para negociación en el concierto en el ámbito financiero, siempre y cuando tranquilicemos al Estado, porque si no, claro, yo entiendo que el Estado se asusta, ¿qué van a poner ustedes aquí? Pues no, somos gente seria. Tercer ejemplo, en el ámbito del régimen local, otro de los acuerdos que han levantado ampollas por ahí, en relación tanto con la ley de bases del régimen local como con la ley de haciendas locales, que como saben ustedes han sido modificadas hace muy pocos días por la famosa y polémica Ley 27/2013 de 27 de diciembre de racionalización y sostenibilidad de la administración local, que una vez más, gracias al acuerdo político, ha introducido las correspondientes salvedades forales. Pues bien, esta disposición adicional segunda, que ya estaba en la ley del 85 y que ahora ha sido modificada por la RSLAL de diciembre, sigue estableciendo también que en materia de Hacienda las relaciones de los territorios históricos con la Administración del Estado se ajustarán al concierto económico. Que las funciones que el artículo 7.4 y 26.2 atribuyen a la Administración que ejerce la tutela financiera sean ejercidas en el País Vasco por las instituciones competentes, aquí no se meten, en virtud del artículo 48.5 del concierto. No voy a entrar, porque ya saben ustedes que esto, en fin, el tema de la tutela financiera de entidades locales, y teniendo en cuenta que tenemos la ley municipal, no voy a entrar más, no entro. Saben ustedes que hemos tenido dos proyectos de ley, los dos han acabado en la Comisión Arbitral, acabo como el Rosario de la Aurora, y bueno, pues vamos a dar una oportunidad al acuerdo. Exactamente lo mismo puede decirse de lo establecido en la adicional octava del Real Decreto Legislativo 2004, modificado también por la RSLAL, que establece el texto refundido de la ley reguladora de las haciendas locales. Por tanto, encaje constitucional, encaje estatutario, encaje legal, tanto en ley orgánica como en ley ordinaria. Ley orgánica del Tribunal Constitucional, trámite procesal constitucional de impugnación, y también ley orgánica de estabilidad presupuestaria o ley de bases del régimen local y ley de haciendas locales. Constitucional, estatutario, legal, orgánico y ordinario. Y termino. Yo creo que ya ha llegado la hora de concluir, como decimos en euskera, pues en fin, itzari konena, laburrena, ¿verdad? En fin, la palabra mejor, la más corta, pero fíjense ustedes cómo hemos cambiado, como dice la canción. El encaje jurídico del concierto económico de 1878 era teóricamente la ley abolitoria de 1876 y esa autorización que se dio a sí mismo Cánovas para introducir en este punto las modificaciones que estuviesen más en armonía con los hábitos del país, es decir, para hacer lo que le dé la gana, literalmente. O sea que el concierto, según Cánovas, traía causa jurídica de la ley abolitoria. Se introduce como instrumento provisional para unificar las antiguas provincias forales con las de régimen común. Ya hemos visto en qué ha quedado. Y tiene una vigencia prevista para más o menos unos 8 años. Ya ha explicado Eduardo cómo, eran los 10 años, más los 2 que habían pasado del 76, 8 años. Mañana, si Dios quiere, 28 de febrero, se cumplirán 136 años de la vigencia del concierto económico. Por un poco no he tenido yo la oportunidad de hacerlo el mismo día. 136 años, estábamos con un sistema para 8, provisional, para hacer uniformizar los territorios vascos con el resto de los del Estado, y estamos ahora hablando de un sistema bilateral y pactado. Entonces, ¿cómo cambia? Y ahora resulta que es casi unánimemente, no unánimemente, pero casi unánimemente, aceptado como un componente esencial, más o menos discutido, pero esencial, del autogobierno vasco como un instrumento bilateral y pactado que forma parte del famoso núcleo intangible de la foralidad, amparada expresamente por una disposición específica de la Constitución que bien quisieran otros tener y que no tienen, aunque en su día consideraron que era una especie de antiguaya, disposición que, por cierto, y eso también hay que decirlo, a cada uno lo suyo, no tiene precedentes ni en la historia constitucional española, ni en el derecho comparado. Un derecho histórico que fue actualizado por el Estatuto de Gernika de 1979 y otras leyes posteriores, que forma parte del marco jurídico básico en el que se insertan
las especialidades forales reconocidas en numerosas leyes sectoriales. No he entrado aquí, pero saben ustedes que hay otras leyes que también establecen lo mismo. Algunos de sus contenidos gozan de un sistema de protección que hacen que sea el Tribunal Constitucional, nada menos, el encargado de enjuiciarlos. No sabemos si para bien o para mal, pero el encargado de enjuiciarlos. Y hasta el propio sistema ha sido reconocido como compatible con la Unión Europea por el Tribunal de Justicia de Luxemburgo, en el sentido de que, de que cumple, digamos, los requisitos del caso Azores. Esto Susana Serrano nos ilustrará mañana. Y todo esto, pues, que no es un sistema perfecto, ciertamente, pero que funciona. Y todo esto con la mayor naturalidad y con un amplio consenso. En fin, la gente discute que son galgos y podencos, pero la cuestión no se, sobre todo cuando estamos en instituciones y tocamos instituciones de gobierno, las cosas cambian. En fin, hay otra forma de ver las cosas, aunque hay fuerzas políticas que no, o alguna en concreto que dice que no. Si se lo llegan a decir a los atribulados vascos de la época de la derogación foral, no habían dado crédito a lo que usted le pone la moviola a un señor, no podemos, ¿no? Viaja en el tiempo y dice, oiga, mire esto, 136 años después. Bueno, por cierto, no me resisto a terminar con una cosa de estas, que estamos en el Parlamento. Por cierto, y ahora que antes o después, me permiten que lo diga así en bajo, habrá que abordar el asunto del nuevo estatuto político, la nueva relación, en fin, con el Estado, etcétera. Pues tampoco estaría mal, ¿verdad?, fijarnos humildemente en el modelo de concierto para intentar avanzar entre todos hacia un modelo concertado también en lo político. Y eso, pues yo creo que no es ninguna utopía, porque si me permiten utilizar en este contexto el título de la obra más conocida de Santo Tomás Moro, de Tomás Moro, que da nombre a esta sala, precisamente, que saben ustedes que era la utopía, como alguien dijo alguna vez, a veces, la utopía, a veces, es solo una verdad prematura. Al fin y al cabo, nuestros antecesores siempre pensaron que para restañar de algún modo las heridas de la abolición foral, que en mi humilde opinión siguen todavía supurando, al concierto económico debía seguirle un concierto político. Y si hemos sido capaces de concertar lo económico, ¿por qué no aprender del modelo para buscar un concierto político? Pero claro, de eso ya hablaremos en otra ocasión, quizá cuando a estos representantes les toque concertar. Eso sí, que mejor sitio que este Parlamento. Muchas gracias. Eskerrik asko. Eskerrik asko, Santi. Bueno, orain zuen txanda da, neu besterik gabe hitza emango dizuet. Norbaitek galdera edo komentario bat egin nahi badu, esku altzatu eta egin. Ez dakit norbaitek zerbait izan nahi duen. Barkatu, mesedez, grabatzen ari gara eta hitz egin baino lehen zure izena izan. Soy Begoña Pérez de Eulate, directora de Desarrollo Estatutario del Gobierno Vasco. Quería, al hilo de la charla, de la exposición que ha hecho Santi, preguntarle dos cosas. Una que ya has avanzado, pero no has concreto, y creo que es muy interesante, la reciente sentencia del TC sobre Navarra y los impuestos que quedan fuera de los concertados y cómo el TC aplica la LOFCA a este modelo tributario y cómo lo verías tú dentro de nuestro sistema foral si es que alguna vez llega esta diatriba al Constitucional. Y la segunda también va al hilo de lo que has comentado en cuanto a la modificación de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional al admitir los recursos de inconstitucionalidad frente a las normas forales solo tributarias, cuando en realidad hay otro ámbito de aplicación también de ese núcleo intangible, ¿no?, de la foralidad que podían haber estado dentro y por qué solo se admitió el recurso solo contra esa especie de normas tributarias. Gracias. Ok,
querida Begoña, de esto sabes tú más que yo, así que sería yo el que tendría que preguntarte alguna cosa. Bueno, modestamente. El tema de la sentencia de Navarra sobre el impuesto sobre grandes superficies, que supongo conocerán casi todos, es una sentencia muy preocupante. Es verdad que hay unos votos particulares en la propia sentencia que establecen un criterio radicalmente distinto. Y es preocupante por lo siguiente, porque, claro, si todo lo que no está concertado, es decir, todos los impuestos, en el caso además de Navarra, se modificó posteriormente el convenio para que Navarra pudiese crear impuestos estableciéndose directamente, si todo lo que no son impuestos concertados se entiende que están bajo el sistema LOFCA, entonces, ¿qué potestad originaria de crear tributos tienen los territorios forales al margen del concierto económico? Únicamente si el Estado y la Comunidad Vasca o los territorios forales dan su digamos, su plácet, esos y todos los demás que se puedan crear se siguen por el sistema de régimen común. A mí me parece que es una visión muy reduccionista del concierto. El Tribunal Constitucional en la sentencia, no sé si la conocen ustedes, habla, porque Navarra defendía un tertium genus, es decir, las comunidades autónomas de régimen común tendrían un sistema de creación de tributos, pero bajo el sistema LOFCA, las forales tendrían no sé qué, pero las forales en los no concertados también tendrían que hacerlo. Y el Tribunal dice que no. Es una sentencia a mí me resulta, Begoña, muy preocupante, porque en realidad se carga, digamos, todo lo que es la esencia del sistema foral, que es lo que viene a decir los dos votos particulares discrepantes, ¿no? Donde dicen que, oiga, entonces, ¿qué sistema tiene esto? Pero el Estado se agarra a que únicamente, por cierto, que al final quedó en nada, porque luego se modificó la LOFCA estableciendo la posibilidad de que, aunque no era el mismo hecho imponible, se pudiesen regular. Pero el problema es de fuero, sí, es una sentencia realmente muy preocupante porque es muy reduccionista desde el punto de vista digamos, de la extensión del concierto económico. Eso en lo que se refiere a la primera. En el tema de la segunda, aquí hay un tema, claro, no he tenido tiempo en la exposición, pero vamos a ver, esa modificación de la ley orgánica del Tribunal Constitucional viene como consecuencia, en realidad, de dos iniciativas que se aprobaron en las Juntas Generales de Vizcaya y de Álava. Y aquí entramos en lo que yo llamo en clase, los que son alumnos míos, los temas delicados, ¿no? Desde ese punto de vista. Porque el problema de la iniciativa de las Juntas Generales de Vizcaya y las Juntas Generales de Álava, que al final confluyen, y el Parlamento Vasco al final adopta un tipo de iniciativa que al final cambia muchísimo cuando se tramitan las Cortes. No sé si, me imagino que lo conocerán ustedes, vamos a ver. En Vizcaya se habla primero de normas forales tributarias. Álava dice todas las normas, digamos, todas las normas forales que se refieren al contenido intangible. Es decir, y también propone, y esto es lo que provocó problemas, ya saben ustedes que esto es un tema yuyu, en fin, como solemos decir, es un tema muy polémico dentro de casa, proponía también la derogación del 6.2 de la LTH, donde dice que solo el Parlamento Vasco tiene competencias exclusivas para dictar normas de rango de ley. Esto supone abrir el melón de la LTH y ya saben ustedes que esto es un tema muy, muy delicado, cosa que volverá a pasar con la ley municipal, etcétera, por las circunstancias históricas que todos ustedes conocen y porque con estas cosas hay que andar con mucho cuidado. Entonces, finalmente, el Parlamento Vasco llegan las dos iniciativas y el Parlamento Vasco, digamos, sigue el modelo de Vizcaya, se habla de normas forales, pero se dice también, en principio, la idea inicial, porque así se defendió por parte del Grupo Parlamentario Nacionalista Vasco en las Cortes de Madrid, que es quien lleva la iniciativa, que sean todas las normas forales, y esto, pues, tanto Josué Correca como Aitor Esteban, que ha sido presidente de las Juntas, tenía muy claro que iba a ser, pero se elimina el tema de la LTH, porque esto era un tema más complicado. Y luego, en el Parlamento, recordarán ustedes, se le da una vuelta a toda la cuestión, porque las iniciativas forales que venían de las Juntas pretendían pues, una adicional, etcétera, pero en el Parlamento lo que se hace es cambiar el sistema. Se entra en el debate del 27 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, es decir, en el rango, la forma de ley, y en realidad lo que se propone es un montón de modificaciones de un montón de artículos de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, que donde decía ley diga también norma foral, etcétera. Esto lo recordarán muchos de ustedes. Esto es una táctica que, por ejemplo, algunos profesores, por ejemplo, el profesor Lucas Murillo de la Cueva, solía decir que era más adecuado desde el punto de vista técnico. Pero volvemos a lo de siempre. Entre lo deseable, lo mejorable y lo prudente. Si ustedes van al Parlamento, a las Cortes de Madrid, con 23 modificaciones, o 23 o 21, del articulado de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, pues canta mucho. Ustedes me entienden, mucho. Porque
Claro, están ustedes nada menos que introduciendo un control de constitucionalidad en vía activa y pasiva, es decir, en recurso y cuestión, que encima no dicen ustedes, porque Aitor Esteban buen cuidado tuvo de, cuando el letrado mayor de las Cortes, dice, oiga, ¿por qué no ponen ustedes recurso de inconstitucionalidad y cuestión de inconstitucionalidad? Y dijo, no, recurso y cuestión, yo no lo califico por un problema, que es el 27, y es que, claro, solo las normas con rango de ley pueden ser objeto de recurso y de cuestión. Si las normas forales no tienen rango formal de ley, porque la propia LTH además lo dice, pues nos vemos en un conflicto. Así que decimos recurso y cuestión y interpreten ustedes. No. Entonces, se opta por la vía constitucional de introducir 161.1d. Otros, pues saben ustedes que la Constitución deja ahí una puerta abierta por la cual se han introducido los conflictos en defensa de la autonomía local, que, en fin, ustedes me permiten, ahora que estamos en confianza. Bueno, ¿ustedes se acuerdan del anuncio de animamos pulpo comodidad al doméstico? Pues algo similar. Entonces, claro, el Estatuto General de las Cortes, que eso tiene de ley, en fin, pues lo que pasa es que lo aprueba el Parlamento, lo aprueban las Cortes, y entonces se entendió, en el Tribunal Constitucional dijo que nadie se podía meter en una cosa 161.1d, y ya puesto, pues las normas forales también. En la negociación política en las Cortes, pues, a ver, hay una negociación presupuestaria entre el Grupo Nacionalista Vasco y el Grupo Socialista, el gobierno de entonces, el señor Rodríguez Zapatero, que estaba en minoría y, bueno, pues le venían muy bien los apoyos del Grupo Vasco, y entonces, pues, dicho así, pues miren, esto sí, esto no. Bueno, quizá alguien quiera matizar más, yo voy a decirlo así, pero probablemente hay gente que sabe más de esto que yo, porque estuvo, digamos, en la negociación concreta. Desde luego, desde el punto de vista de ortodoxia técnico-jurídico-constitucional, modificar el 27 y la propuesta del Parlamento hubiera sido técnicamente mucho mejor. Ahora bien, cantaba mucho. Y ya les digo que la tradición en estos casos es ser discretos lo más posible, ¿no? Sobre todo cuando... Y ya veremos qué dice el Tribunal Constitucional. Evidentemente, la lógica del sistema dice, y tiene razón Begoña lo que pregunta, que si se defiende a través de este procedimiento, este cauce procesal especial, el núcleo intangible de la foralidad, el núcleo intangible de la foralidad está compuesto no solo por las normas tributarias, hay otras normas que también forman parte de ese núcleo intangible. Pero nos lo comimos, con perdón, con patatas fritas, porque mejor era sacar algo que no sacar nada. Y además, esto provocó, no quiero molestar a nadie, provocó que determinados parlamentarios vascos de fuerzas políticas que no apoyaron, estas normas se viesen en una situación comprometida. Yo comprendo y respeto profundamente cuando personas que han ocupado además puestos, estoy pensando en determinadas personas de responsabilidad foral y que tienen una sensibilidad no sé qué, y que pues cuando su grupo político no está de acuerdo con esto, se sientan en una situación muy comprometida y hay que entenderlo. Quiero decir que con estas cosas hay que andar con mucho cuidado, pero evidentemente que el núcleo intangible de la foralidad va más allá que las normas tributarias, sin duda. Que no se pudo sacar más, pues porque no se pudo. Hasta ahí se pudo llegar. Y eso es todo. Gracias. Sí, gracias. Mi nombre es Javier Muguruza, represento aquí a la Junta de Gobierno del Colegio de Abogados de Señorío de Vizcaya. Quería someter a la consideración de Santiago otro problema procesal que concurre en el concierto, del cual se habla muy poco, porque a las instituciones forales seguramente tampoco les interesa hablar, me voy a explicar por qué, pero que a día de hoy yo entiendo que también supone una minusvaloración preocupante del modelo concierto económico. Y es el acceso a la casación en infracción de ley ante el Tribunal Supremo. Los contribuyentes de territorio régimen común se encuentran con que sus liquidaciones tributarias pueden acceder al Tribunal Económico Administrativo, de ahí a los Tribunales Superiores de Justicia y de ahí, en cuantías importantes que limitan el acceso al Tribunal Supremo, pero que teóricamente existe y en la práctica existe, por encima de 300.000 euros, a la casación por infracción de ley ante el Tribunal Supremo. La casación por infracción de ley, como saben los juristas, cabe exclusivamente por infracción de ley estatal. Cuando un contribuyente foral se encuentra con una liquidación de una hacienda foral que considera contraria a sus intereses, puede ir al Tribunal Económico Administrativo Foral, que además ya es una instancia única sin jurisdicción central como en territorio común, puede ir al Tribunal Superior de Justicia del País Vasco y si no obtiene una satisfacción en el Tribunal Superior de Justicia, puede acudir al Tribunal Supremo. Cuando llega al Tribunal Supremo y pone un recurso por infracción de ley, se encuentra, y esto es lo que ocurre a día de hoy, con que los letrados forales de las diputaciones se van a oponer
se oponen realmente a la admisión de ese recurso, argumentando que la infracción es de norma foral y que la norma foral no es una ley estatal. Hombre, se me dirá que esto también es defender los intereses forales, ciertamente, los intereses forales de la recaudación tributaria, pero no a los que nos estamos refiriendo aquí. Eso a día de hoy es un verdadero problema con el que se encuentran los profesionales del derecho en el día a día. Las diputaciones y las juntas generales, ni el gobierno vasco, yo no he oído nunca un canto de esto y, insisto, en los casos que yo conozco, no solo una protesta de esto, sino que lo que hay es un posicionamiento activo de aprovechar este recurso procesal. En el ámbito del derecho civil privado existe una casación especial, no sé si se llama casación, ante el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco. De alguna manera esto habría que resolverlo. Y esto es un problema que habría que asumirlo. Santi, entiendo que no te has referido a él porque no era del marco de hoy, pero es algo que también, hablando de los blindajes y de los arreglos procesales del concierto, es algo que es obligado a asumir. Muy bien, don Javier Muguruza Rese, que ha sido director de la Hacienda vizcaína y además es miembro de la Junta Arbitral del Concierto, conoce muy bien, y ahora es abogado en ejercicio también, conoce muy bien estar en los dos lados. Bien. A ver, yo a veces tengo el corazón partido, como en la canción de Alejandro Sanz, ¿no? Como profesor de Constitucional y ahora pues como alto cargo del gobierno, ¿no? Pero, a ver, como hoy estoy como profesor de Constitucional, pues... Claro, el problema es que no podemos jugar al juego de es ley, no es ley, para lo que nos conviene y para lo que no. Entonces, no es ley, para que no nos recurran ante el Tribunal Supremo. Pero ¿cómo no puede usted recurrir? Porque esto no es una norma de rango ley, pero sí es ley para el blindaje, ¿no? Pues sopas y sorber no se puede hacer. Aparte de que, yo no voy a dar ideas, pero no sería nada extraño que si alguien se ve una tesitura de estas, pues pueda plantear, por ejemplo, si el Tribunal Supremo no admite su competencia para este tipo de cuestiones, pueda plantear un recurso de amparo diciendo que se viola su tutela judicial efectiva, porque no tiene acceso, cosa que sí tendría acceso en territorio común. Tenemos un problema. El problema es cómo lo resolvemos. Desde el punto de vista de teoría de fuentes, a ver, cuando las normas forales son y no son, son y dejan de ser, pues plantean problemas porque no encajan en el sistema. Pero claro, es difícil explicarle a un contribuyente que tiene domicilio fiscal en territorio común puede recurrir su liquidación al Tribunal Supremo y un señor que tiene domicilio fiscal en territorio foral, no. Bueno, pues a lo mejor hay que establecer otro trámite procesal de tal manera que se pudiese impugnar en alguna otra cuestión. Problema, que hay que convencerle al Estado de que, oiga, mire, es que esto es un problema particular que se presenta por la peculiar naturaleza jurídica de las normas forales, y eso obligaría a un recurso procesal propio, a una vía procesal propia. Claro, el derecho procesal es competencia exclusiva del Estado. Entonces, ¿qué vamos a introducir? Otra modificación en la Ley Orgánica del Poder Judicial, dándole competencia al Tribunal Superior de Justicia del País Vasco en casación foral. Y hasta ahí puedo leer, quiero decir, pues es que es evidente. O sea, lo que no podemos hacer claramente es perjudicar al contribuyente y a sus derechos por un problema de rango jurídico. Y cuando nos conviene decir una cosa y cuando nos conviene decir otra. Ya sé que hay gente que es partidaria de cortar por la calle de medio y decir, pues mire, o todo es ley o no es ley. Y ya está, y acabamos. Muerto el perro, se acabó la rabia. Pero es que el país es muy complicado. Es muy complicado, porque es un país territorialmente muy complicado, ideológicamente muy complicado y no sé qué. Y tenemos que movernos en equilibrios extrañísimos. Ahora, a mí me parece planteable. Es más, es que algún día se puede plantear un recurso. Pero claramente, oiga, a mí como que no puedo impugnar yo. O sea, ¿qué pasa? ¿Que por tener domicilio fiscal en Comunidad Autónoma Vasca tengo peor trato procesal que un señor que vive en Burgos o en La Rioja? Pero claro, ¿y cómo arbitramos eso manteniendo el fuero? Porque claro, el problema es de fuero y de huevo, con perdón la expresión. Pues manteniendo el fuero hay que crear una especialidad procesal. Por ejemplo, la más razonable sería dotar. Si es verdad que el señor ministro de Justicia pretende, lo que pasa es que no sé qué quiere hacer con los tribunales superiores de justicia, me temo que no amplía sus competencias, modificar la ley orgánica del Poder Judicial para entrar directamente en qué competencias vamos a dar los tribunales superiores de justicia, que como saben ustedes, tienen competencias en el ámbito social, en el ámbito contencioso administrativo y en el ámbito civil foral, pero solo en materia de casación foral, que es muy escasa, aparte de que lo hagan exequatur y no sé qué y tal, que eso ya sabemos, y también para el tema pues, de responsabilidad de los parlamentarios y de los aforados. Pero claro, es un tema que hay que negociar con el Estado. Y claro, hay que ir a Madrid otra vez a decir, no, miren,
Oiga, claro, lo primero que dicen, pues ya son complicados ustedes, 4 gatos que son, con perdón, y encima, pues esto que tienen que, pues hemos distorsionado el sistema de fuentes, porque claro, es un derecho histórico y tal. Es defendible, pero requeriría una reforma procesal y podemos estar expuestos a que en cualquier momento, con toda la razón, un contribuyente impune presente amparo y se lo den. Y se lo den. Sí. Ahora, yo a don Santiago le quería hacer una pregunta, porque en Madrid son muy complicados, pero aquí no seremos también bastante complicados en este asunto, como ha dicho ahora Jaime Muguruza, en un tema puntual que es ese. Pero claro, cuando nosotros pretendemos que se consideren normas con rango de ley las normas forales fiscales y nosotros mismos decimos que no las tienen, como la LTH, que en fin, yo considero que era relativamente sencillo suprimir ese artículo de la LTH que no aporta nada, porque ¿por qué la LTH tiene que decir que tiene rango de ley o quién no la tiene? No es nadie la LTH para decirlo. Y sin embargo, aquí algunos se han empeñado en que la LTH siga diciendo eso. Y si yo no recuerdo mal, eso es lo que dio en su día el argumento al contencioso administrativo para decir son reglamentos, yo soy el competente. Así empezó la historia. Entonces, claro, nos empeñamos en hacer cosas muy raras aquí para decir no tienen rango de ley cuando la propia Constitución exige reserva de ley para la normativa fiscal y, por lo tanto, la propia Constitución española es la que está diciendo que tienen que tener rango de ley, pero aquí hacemos unas cosas muy raras. En fin, cada partido tiene las responsabilidades que tiene, hacemos cosas muy raras y luego pretendemos que esas cosas raras que hacemos aquí en Madrid se modifiquen haciendo rarezas todavía mayores. Cuando las cosas en principio parece que debieran de ser más sencillas. Yo también me acuerdo que nosotros planteamos, aprovechando digamos el tema del blindaje, incluir dos materias que claramente pertenecían a las diputaciones, como eran montes y como eran carreteras. Y no hubo forma, pero no hubo forma aquí, no allí, aquí, que también me acuerdo. Y me acuerdo el proyecto que salió de aquí para mandarlo allí, que en fin, que mejoraba bastante los dos que venían tanto de Vizcaya y de Álava, que eran un poco traídos por los pelos, ¿no? Pero yo la pregunta que le quiero hacer al ilustre profesor es si las incongruencias que estamos planteando y luego las negociaciones rarísimas que hay que hacer en Madrid no responden muchas veces a las cosas más raras todavía que hacemos aquí. Bueno, a ver, es que es terrible, es terrible. A ver, otra vez me pongo en esa especie de tesitura entre profesor y demás. A ver, el 6.2 de la LTH es un tema, pues ya sabéis, tabú. El problema es qué pinta el Parlamento Vasco diciendo lo que tiene rango de ley o no, en una ley ordinaria. Bueno, yo siempre he pensado que eso lo tiene que decir el Estatuto. Es decir, en el sistema de distribución de las fuentes del derecho, tendría que ser o la Constitución o el propio Estatuto quien dijese lo que es ley, lo que no es ley, etc. Es decir, es muy raro que una ley ordinaria diga que solo ella, o sea, que solo el Parlamento del que ella procede solo tiene normas de rango de ley. Muy raro, sí, muy raro. Vale, eso tiene la explicación que tiene. Y por eso, en fin, yo ahora estoy puesto un poco, en fin, de primera fila viendo cómo esto. Antes comparecía en las comisiones como profesor, ahora me tengo que callar porque estoy en otra tesitura. Os veo, quiero decir, os veo porque estoy de testigo directo. Cuando vuelva a la universidad ya diré lo que tenga que decir, ahora no puedo. Pero claro, es que eso afecta a todo el melón de la distribución territorial del poder, de cómo entendemos, de cómo dejamos entender y no sé qué. Y entonces tenemos tanto miedo de volver a meter la pata o de volver a abrir la caja de Pandora que andamos aquí, pues, culebreando. Desde el punto de vista técnica jurídica tienes razón. Yo considero que el 6.2 no es nadie para decir que solo el Parlamento Vasco tiene competencias, quiero decir, para decir que las normas que proceden del Parlamento son de rango de ley. Ahora bien, ¿eso supone que las Juntas Generales van a legislar también con rango de ley?
En el tema que dices del principio de legalidad tributaria, pues claro, ha habido que andar haciendo, a ver cómo lo decimos en clase, ha habido que andar haciendo surfing jurídico, porque claro, el Tribunal Supremo, para respetar el principio de legalidad tributaria, que dice que tiene que ser con rango de ley, dice, bueno, hombre, legalidad en sentido material, ya estamos dándole, en fin, como decía mi profesor de lengua, que siempre os lo cuento a los alumnos, ustedes los juristas siempre, nos tenía un poco de, en fin, no nos tenía mucha simpatía cuando nos preguntan, ¿qué van a hacer ustedes, derecho? Decía así, como torcía un poco el morro, decía, ustedes siempre con el cumplimiento, que consiste en cumplo y miento. Decía, juntan los dos. Entonces, pues claro, el Tribunal Supremo dice, oiga, ¿respetan las normas forales el principio de legalidad tributaria? Y entonces empezamos, como hacemos los juristas, a partir un cabello en dos. Hombre, el principio de legalidad tributaria puede interpretarse desde el punto de vista formal o material. Ya empezamos. Desde el punto de vista formal requiere ley en sentido formal, y las normas forales no lo son. Pero tampoco dejan de serlo. Materialmente lo son. Como el contenido exclusivo, porque forma parte del núcleo intangible de la Constitución, es que sean los territorios forales los que aprueben las normas forales fiscales, porque si no habría que cambiar el estatuto y probablemente, tal como está definida la Constitución. Cuando la gente dice, oiga, ¿y por qué no hace el Parlamento Vasco no legisla? A ver, no voy a entrar más, que tampoco quiero meter más. Formalmente hablando, no voy a meter en polémica política, pues porque el núcleo intangible de la cosa establece que son los territorios históricos los que son titulares de esto. Habría que cambiar el estatuto, eso no se puede cambiar por una ley. Y probablemente, aun cambiando el estatuto, entraríamos en el problema constitucional de lo que dice la adicional. Es decir, que tampoco probablemente podría cambiarse el estatuto en ese sentido. ¿Qué andamos? Pues haciendo lo que hacemos, surfing. No, principio de legalidad tributaria se puede entender de forma formal y de forma material. Como de forma formal no se puede entender porque no son leyes, pero es verdad que no hay otro remedio que sean los territorios históricos los que dicten las normas porque es su atribución y es su derecho histórico en el Parlamento Vasco, pues entonces entendemos que se cumple el criterio de legalidad material. Antón, ¿qué quieres que te diga? Eso es lo que hay. Y con esos bueyes hay que dar y con esos miembros hay que hacer el cesto. Salvo que alguien tengamos aquí un consenso unánime para darle vuelta completamente al asunto y hacer no sé qué. Ya sé que es muy complicado, pero es que somos muy complicados nosotros y nos complicamos la vida. Y ya entiendo que luego cuando hay que ir a negociar a Madrid, oiga, ¿y cómo son ustedes tan? ¿No se pueden aclarar entre ustedes? Pues sí. Forma parte del Basque Way of Life. Sí, así. Somos así. Y otra gente, pues es no sé qué, nosotros complicados. Muy complicados territorialmente, muy complicados ideológicamente, complicados lingüísticamente y complicados en todo. Y somos 4 y la bandera, pues sí. Sí. Edu, échame un cable porque esto sí, no, a ver, un matiz. Yo, claro, no soy jurista, yo soy historiador, entonces veo un poco la cosa en perspectiva, ¿no? Entonces, el problema de los desajustes internos, claro, se plantea, por ejemplo, claramente en los años 30 con el Estatuto de Autonomía. Es decir, desde el año 1931 se empieza a plantear el Estatuto de Autonomía no como recuperación foral, sino como Estatuto de Autonomía. Y entonces se plantean en las diputaciones, bueno, vale, se supone que con la autonomía tenemos que tener una hacienda propia, pero ¿cómo casa eso con las 3 haciendas que tenemos, ¿no? Luego, además, incluso sacan números y dicen si salimos ganando o perdiendo. Y al final, según van pasando los años 30 y se van sucediendo los intentos infructuosos de estatuto, que no llega hasta el año 36, en guerra y vamos en una situación distinta, pues al final se ve que no es buen negocio tener una hacienda centralizada. Y entonces, como no es buen negocio, de hecho, hubo gente que planteó en el Estatuto de Autonomía poner algo parecido al artículo 41, las relaciones tributarias serán, y hay gente que dijo no, mejor que no, porque si vinculamos el concierto al estatuto y el estatuto decae, como decayó, porque además Franco sí derogó el estatuto catalán, pero el vasco ni se molestó, o sea, es que ni se molestó en derogarlo, pues hubiera caído el concierto no solamente de Vizcaya y de Guipúzcoa, como fue con el decreto del 23 de junio del 37, sino también el de Álava, o sea que hubiera habido. Entonces, lo que quiero decir es que las vías de solución de esos problemas, o por ejemplo lo que comentabas con el tema de las apelaciones, entonces apelaban las declaraciones tributarias, se apelaban a la audiencia territorial que no estaba en Bilbao, estaba en Burgos y en Pamplona, y ahí hay un problema porque en Pamplona no había timbre y en Burgos sí.
Y entonces los contribuyentes, cuando tenían que meter el papel para hacer la oportuna reclamación, se encontraban con que si era vizcaíno tenía que pagar el timbre en la audiencia de Burgos, pero si era de San Sebastián, como iba a la audiencia de Pamplona, no tenía que pagar el timbre. Eso era un perjuicio. Decía, oiga, es que ese... Y entonces, solución, bueno, no hay ningún problema. Tú me traes la factura del timbre y yo en la tarifa tercera de utilidades o en el impuesto de tal, pues te compenso. O sea, que eran fórmulas un poco de compadreo, si se quiere, pero fórmulas internas. Aquí el problema, y lo que se pretendía era siempre buscar una solución interna antes de tener que ir a Madrid a decir, oye, solucioname. No. Ellos iban a Madrid con la solución hecha. No. Hemos pensado que lo mejor es hacer esto. Y ya está. Y entonces, cuando el concierto es ley por primera vez, hasta el año 31, en 1886, cuando es por primera vez indefinido en 1886, los que diseñan la adicional, que venía a decir, mientras que tengan concierto, seguirán haciendo lo que hacen, que no se sabe qué es, pero seguirán haciendo lo que hacen, ello va a una adicional cuarta en la ley provincial de 1882. Y eso, el que está de ponente, que es Manuel Allende Salazar, controlar el ganado para entendernos, para que no se les desmande, pero no solamente a los extremeños o burgaleses que protesten, sino a los propios, como Becerro de Bengoa, en cuya calle estamos, que él pretendía en el debate de la ley provincial hacer una soflama de reintegración foral, queremos juntas generales y tal, o sea, recortar por ambos lados, ¿no? Entonces la idea era esa, o sea, aquí nos cocemos la cosa como sea, pero llevamos el cocido ya organizado a Madrid, y decir, firma aquí. Y no te preocupes que lo demás ya lo hago yo. Entonces, esa era la fórmula, solucionar los problemas internos y en el ultimísimo caso, cuando podría hacer falta el recurso al gobierno, pues, pero ya con la solución cocinada, o sea, no cosas raras, ¿no? Ahora, aquí el problema es que, claro, son partidos políticos distintos, porque son partidos de notables, gabinetes electorales, que diríamos ahora que se ponían de acuerdo entre ellos, no hay, y claro, son 3 diputaciones con un gobierno, no es 3 diputaciones más un gobierno autónomo más un gobierno, o sea, es más sencillo el acuerdo, ¿no? Pero siempre hay solución, siempre ha habido solución. Lo que pasa es que hay que encontrarla, claro, y luego buscar la forma en que luego a Cánovas, por ejemplo, se le sacaron cantares en Santander y en Burgos y tal, porque entendían que después de 2 guerras lo normal hubiera sido laminar el régimen foral y establecer el régimen común como en cualquier otro sitio. Y optó que no, porque se encontró la solución. Entonces, la cuestión es buscar la solución. De arreglo. Bueno, tengo que decir también, yo coincido plenamente con lo que dice Eduardo, por eso digo que hay que llevarle de asesor en las negociaciones. Oye, Eduardo, ¿cómo solucionaron el tema este del timbre? Porque había un lío aquí que no sé qué. Y dice, mira, pues digo, porque los de Hacienda, en fin, a ver si pero una cosa, Cánovas no era ningún desconocedor del régimen foral vasco. Cánovas conocía muy bien y además admiraba. Otra cosa es que las circunstancias históricas, es que la gente no conoce bien la figura de Cánovas. Cánovas era un hombre que había estado en el archivo de Simancas, que era un gran conocedor, que había escrito el prólogo de un libro precisamente, donde trataba todo el tema foral. Es decir, un hombre que conocía muy bien el sistema foral vasco y en cierto modo se nota que le tenía una cierta admiración desde el punto de vista de la eficacia. Ahora bien, él tenía un proyecto de país, pues donde evidentemente el Estado liberal lo que quería era centralizar el poder, establecer un único sistema, en fin, con lo que se entendía por el sistema constitucional en aquel tiempo, y claro, pues el sistema vasco le estorbaba. Evidentemente había una especie de clamor popular en todos los demás territorios por abolición de los fueros después de la derrota, y esto es lo que pasó. Evidentemente les puso unas condiciones a las diputaciones forales que eran inasumibles, ¿no? Bueno, ustedes saben, vosotros sabéis perfectamente que dentro de cuando se plantea el problema de la derogación foral hay 2 actitudes, lo que llamamos los intransigentes y los transigentes. En Vizcaya triunfa claramente la postura intransigente con Sagarminaga y demás, que había sido, por cierto, había formado parte del gobierno central y era diputado general, y dice, miren, en estas condiciones es mejor que nos disolvamos porque así no podemos seguir, ¿no? Y en Guipúzcoa y en Álava intentan pues haber algún acuerdo un poco a la Navarra, a ver si se podía, no sé qué, hasta que ven que les han tomado el pelo, porque el decreto 77 les dice, y usted paga esto, esto y esto, y punto. De utilidades, de contribución, de inmuebles y demás. Y entonces, pues al final, no deja reunirse el Cánovas a las Juntas Generales y disuelve Manu Militari.
Pero cuidado con esto, porque ya digo que las cosas son así y que históricamente hemos solucionado los problemas a base de mucha discreción, de mucha adicional en la ley, en la provincial, en la municipal, en el estatuto, etcétera, y de llevar los problemas cocinados de casa. Es decir, lo que no podemos pretender es que vaya al Gobierno de Madrid y nos solucione nuestros propios problemas internos, porque además no es su función. Entonces hay que ir con una solución. El problema es que ahora es más complicado que antes llegar a soluciones, porque ahora el poder, afortunadamente en ese sentido es democrático, las fuerzas políticas tienen una visión muy distinta y no es nada fácil, en fin, establecer que miren ustedes pueden pensar A, B, Z, esto, pero los intereses del país son estos, necesitamos hacer esto y esto hay que hacerlo así. Les guste, nos guste más, nos gusta menos, no será jurídicamente ortodoxo, será no sé cuánto, pero hay que ir a Madrid con una postura. Y fíjense ustedes cómo está, por ejemplo, la Comisión Mixta de Concierto, con un gobierno en el que está el Partido Nacionalista Vasco, una Diputación Foral de Vizcaya en el que manda, en fin, el Partido Nacionalista Vasco, una Diputación Foral de Guipúzcoa donde gobierna EH Bildu, una Diputación Foral de Álava donde gobierna el PP. Solo falta el PSOE, que podría perfectamente tener otra diputación, y entonces hubiéramos tenido allí, en fin, pues lo que es el país. Y por encima de todo hay que llegar a un acuerdo porque los intereses generales del país, cuando se va a Madrid a negociar, están por encima de lo demás. Luego nos podemos pegar, podemos decir lo que sea, que no sé qué, que no sé cuántos, pero esto es lo que hay. Y lo que hay es el interés general del país y de los ciudadanos. Así de claro. Sí, José Luis Ordeneche, letrado de las Juntas Generales de Vizcaya. Bueno, en primer lugar, quizá un comentario, luego una cuestión. Un comentario en relación con el asunto de lo del blindaje. A mí, visto un tanto desde fuera, me parece que el asunto del blindaje planteaba, todos lo sabemos, una cuestión conceptual muy complicada. Era un verdadero desafío al concepto de ley y a una parte importante del sistema de fuentes en el ordenamiento estatal y constitucional. No era ninguna broma. Me parece, por tanto, normal que la quiebra de, vamos a decir, de los parámetros previamente instalados se haya producido por relación a las normas forales tributarias, en primer lugar. ¿Por qué? Pues porque sencillamente es allí donde nos encontramos con una reserva de ley formal ex constitutione mucho más dura y mucho más intensa. Por tanto, el problema lo teníamos ya, porque es que de hecho estábamos regulando mediante normas forales aquello que la Constitución había dicho que tenía que regularse por ley. Por tanto, ya estábamos, el problema estaba planteado, no era nuevo. Es cierto, creo yo, que la solución hecha de ese modo es solo parcial, por relación al estatus actual, porque otras materias de competencia exclusiva tendrían que recibir, en el fondo, el mismo tratamiento, puesto que el parámetro de enjuiciamiento de su validez, el parámetro sustantivo, sigue teniendo que ser también el del bloque de constitucionalidad. Estoy pensando, por ejemplo, en materia de carreteras, ahora bastante de actualidad, por cierto, o estoy pensando en la propia materia de autoorganización. Más allá de que en la LTH esa declaración de la LTH pues sea realmente una incongruencia y sea un problema en ese sentido, pero la LTH no puede como ley ordinaria que es, en materia de fuentes del derecho no puede tener una virtualidad creativa per se, no le podemos atribuir esa virtualidad creativa. Otra cosa es que hubiera estado en el estatuto una cosa semejante, entonces nos hubiéramos encontrado con un problema más duro, aunque ha tenido algunas consecuencias prácticas también. Me imagino que pesó, por ejemplo, que en su día en el hecho de que la regulación de las elecciones a las Juntas Generales esté hecha por ley formal y parlamentaria, y no mediante norma foral. E incluso, si no me equivoco, en el propio proceso postestatutario vinculado a la legislación civil foral tuvo su peso ese fenómeno. Bien, yo creo, por tanto, que como un primer paso, si tenemos la suerte de que el Tribunal Constitucional valide la solución, pues bienvenido sea, y confiemos en que seamos capaces de completarlo para darle más coherencia. A mí lo de la casación en tres leyes me parece muy interesante, me parece que ha podido ser, no sé si ha sido realmente, pero una cierta incongruencia, porque es como si entre las derogaciones que tenían que haber estado, pues faltara esa. No sé si acierto a decirlo, me parece a mí, pero bueno. Confío en que se pueda realmente en el futuro completar y darle una mayor congruencia jurídica al sistema. Y luego una pregunta, dos en realidad, al profesor. Vamos a ver, en relación con la sentencia que antes citabas del
Constitucional sobre el caso de Navarra, del impuesto sobre las grandes superficies. Bueno, sí, efectivamente está ahí esa dualidad que sienta machamartillo entre impuestos concertados, impuestos no concertados y la sujeción a la LOFCA de los impuestos no concertados o no convenidos, porque yo creo que una de las grandes aportaciones que tiene esta sentencia es que, por vez primera, claro, tampoco tenemos mucha doctrina del Tribunal Constitucional a este respecto, pero iguala el estatus del convenio navarro con el de nuestros conciertos, ¿eh? De ahí, en términos de estatus constitucional, salen, creo que bastante igualados. Pero hay otra cuestión que de alguna manera suscita parcialmente, sin que sea ratio decidendi, porque creo que no lo es, y es la proyección del principio de solidaridad y el de unidad de mercado. ¿Hasta qué punto, sí, hay alguna referencia a la LOFCA, no ya como parámetro de validez de las regulaciones de los impuestos no concertados, sino alguna referencia que trasciende esto, a una referencia a la medida en que la LOFCA articula principios constitucionales de este signo. Y no es que esto sea un parámetro extraño en el enjuiciamiento histórico de las normas forales tributarias, que no lo es, porque de hecho podemos recordar que antes incluso de esta última racha que hemos andado en el Supremo en torno a la selectividad regional o no, desde el año 2004 hemos andado en torno a eso, pero anteriormente la propia Sala de lo Contencioso, cuando enjuiciaba nuestras normas forales tributarias y las diferencias en los tipos tributarios, aplicaba estos principios de solidaridad y unidad de mercado, pero no de una manera lapidaria, sino en función de lo que arrojara como resultado del principio de proporcionalidad, pero no los excluía del ámbito material del enjuiciamiento. Entonces, es cierto que bueno, ahí hay esa apelación, me parece que es un obiter dictum que no va más allá. Yo, por tanto, no le tenía tanto miedo de cara al proceso nuevo, pero bueno, si el proceso nuevo, en fin, queda sin objeto, pues bienvenido sea. Y aquí también otra pregunta adicional. ¿Queda sin objeto también el recurso presentado respecto de la ley navarra, que aquella, en lugar de remitirse in toto al régimen sustantivo estatal de esos tributos, los modificaba en parte? Porque si aquella queda viva, si aquel recurso queda vivo, las posibilidades de que haya dogmática nueva están ahí, ¿eh? Empiezo por el final. El tema de la caducidad de los recursos, pues esto es como una especie de lotería, como tú sabes. Es decir, porque en el caso del caso Navarro, el propio abogado del Estado defendía que había perdido el objeto, al modificarse posteriormente tanto el convenio como la propia LOFCA. Y el Tribunal Constitucional pues dice que no, que tal, que no sé qué, porque claro, que el recurso este que está vigente, pues lo mismo podríamos entender que ha perdido su objeto en ese sentido, o si no, no, y que dependemos de eso. Es que esto es una lotería, quiero decir, a ver, desde el punto de vista de economía procesal, en derecho constitucionales, vamos a ver, si no hay problema, ¿por qué va a entrar el Tribunal Constitucional en entrar en esa cuestión? Si está resolucionado, ¿por qué? Porque ha habido modificación legal posterior. Punto. ¿Se acabó? Pues no, porque vamos a entrar en disquisición acerca, depende. Y hay, en los votos particulares, como sabes, hay quien dice, oiga, es que esto no tiene ningún sentido, y es que el propio abogado del Estado dice que ha perdido. Y el tribunal se empeña en entrar para establecer doctrina. Sobre las cláusulas de proporcionalidad y solidaridad y demás. Bueno, aquí estamos en lo de siempre. Son las cláusulas horizontales del Estado. ¿Qué es la solidaridad? ¿Qué es la unidad de mercado? Con la propia ley nueva de unidad de mercado vamos a tener problemas también, porque claro, en fin, con la directiva de servicios, bueno, no vamos a entrar en esto porque igual es un esto, pero la directiva de servicios transponemos, hacemos la ley nueva y esto cambia completamente el panorama, de tal manera que uno puede impugnar en otra comunidad los requisitos que le ponen, no sé qué tal igual, con lo cual esto afecta totalmente al sistema de distribución de competencias. Es más, en fin, no voy a revelar ningún secreto, pero en la comisión bilateral que hay con el Estado, uno de los temas que se va a discutir es esto, porque oiga, es que... Bueno, es que hay cláusulas como la presión fiscal equivalente, ese tipo de... ¿Qué es? Pues que, cuando se habla de que tenga la presión fiscal equivalente, ¿esto qué es? ¿Que tiene que ser igual? ¿Que al final tiene que ser igual? ¿Eso cómo se calcula?
que son las cláusulas estas que hay en el concierto de... Estas cláusulas genéricas de solidaridad y unidad de mercado. A ver, los tribunales constitucionales han utilizado estas cláusulas para todo. Primero, cuando han querido centralizar, pues han dicho que es una exigencia derivada de la unidad del mercado y para evitar obstáculos artificiales, no sé qué. Cuando no han querido hacerlo, pues han dicho que no, que basta con una forma de entender generalmente estas cláusulas, pero que ellos, si no, privaría a las distintas, digamos, los que tienen competencia de autonomía, les privaría de un mínimo contenido, porque claro, si es todo igual y uniforme, pues entonces ¿en qué estamos? Pues, en fin, a ver, a veces las sentencias se escriben por el final. Esto no sé si es así, pero esto es, no se me escandalice ningún oyente, pero me acuerdo que en Derecho Tributario había un profesor en nuestra facultad que decía que, en fin, las declaraciones de la renta había que leerlas de arriba abajo y de abajo arriba también. No digo más porque no parece prudente que siga por esto. Chelu, por tanto, en lo que comentas del tema de fuentes, estoy totalmente de acuerdo. Tema de la sentencia de Navarra, de las grandes superficies, efectivamente hay una clara homologación con el régimen vasco, pero es muy restrictiva. Y luego yo no tengo, a ver, ¿cómo lo voy a decir? Para decirlo diplomáticamente sin ofender a nadie. Como decía un profesor de mi facultad, uno puede ser creyente, pero no crédulo. Bueno, yo no voy a entrar en si soy creyente o no, que es una cuestión, en fin, privada. Pero crédulo no soy. Yo no tengo ninguna garantía de que la sentencia del tribunal, no tengo ninguna seguridad ni certeza siquiera de que la sentencia del Tribunal Constitucional en relación con la Ley Orgánica 1/2010 vaya a ser favorable a nuestros intereses. Veremos a ver lo que pasa. Y digo esto porque, y lamento tener que decirlo, la defensa que ha hecho el abogado del Estado en relación con la constitucionalidad de la norma, pues, porque para acabar diciendo que sí, que está bien, o sea, claro, el abogado del Estado que tiene que defender la constitucionalidad porque es que aquí tenemos un problema procesal constitucional, los que no sean juristas, nosotros no hemos podido hacer alegaciones. ¿Por qué? Porque es una ley del Estado, es la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional. Nosotros no podíamos entrar ahí a hacer alegaciones directas. Se intentó y nos mandaron a freír espárragos. Dicho sea con toda, porque nos dijeron que no teníamos legitimidad. Entonces, a la comunidad autónoma, y si no Begoña me rectificará, le permitieron personarse, pero ya cuando ya no había plazo para hacer alegaciones, ¿no? Me equivoco, ¿no, Begoña? Total, que el que ha defendido una ley del Estado, porque no es nuestra, es del Estado, aunque hayamos estado nosotros ahí con el acuyu empujando, ha sido, ¿quién? El abogado del Estado. A ver, la ley se aprueba, a ver cómo lo digo para no ofender a nadie, pero para que me entendáis. La ley se aprueba con un gobierno del Partido Socialista. Y ahora el gobierno no es del Partido Socialista. El partido que apoya al gobierno actual no apoyó el blindaje del concierto en las Cortes Generales, y algunos de próceres de ese partido se ve una situación muy comprometida porque tenían el corazón partido. Vale, lo dejo aquí, con todo el respeto del mundo. Entonces se fueron al baño, cuando se votó, se tuvieron que ausentar de la votación, porque claro, es muy duro un diputado general de Álava, en fin, votar en contra del blindaje del concierto, en fin, muy duro, yo ya lo entiendo, o un exdiputado. Entonces, pues, pero claro, si veis la argumentación del abogado del Estado, es que prácticamente dice, muy bien, la constitucionalidad, porque tiene que defender la constitucionalidad de la ley, dice, se puede establecer, bien, porque haya un recurso ante el Tribunal Constitucional, pero también que se mantenga el recurso ante los tribunales contenciosos administrativos. Oiga, para eso no hemos hecho la reforma de la ley. Lo que queríamos es que no vaya todo el mundo al contencioso, que vaya al Constitucional para que el canon de hermenéutico, como decimos los juristas, el canon de interpretación sea la constitucionalidad, no la legalidad, porque para eso no nos hubiéramos movido. O sea que yo, sinceramente, Chelu, no tengo ninguna, a ver, ojalá, pero vamos, no tengo ninguna seguridad de que eso vaya a ser así. Como dice Aliano, ver venir, pero desde luego con las alegaciones del abogado del Estado, y que nosotros intentamos entrar y no nos dejaron, y el gobierno cuando le dejaron ya no podía decir nada, pues no sé. Evidentemente nos han tenido que oír en fase de alegaciones, pero, en fin, y las conferencias que se han hecho sobre el tema de la constitucionalidad o no, pues salvo Quique Lucas y alguna letrada del Tribunal Constitucional que dijo que tal, que no sé qué, bueno, la mayoría nos dan para estar al carnet de identidad, vamos, es así. O sea que, ¿qué pasará? Pues quién lo sabe. Pero yo no tengo, ya digo esto. O sea que creyente sí, bueno, voy a confesar, pero crédulo, pues no.
lo justo. Gracias, Teno. Una postilla respecto del tema de los impuestos e igualdad. Eso sí es otro debate, no de los últimos 130 años, sino debate de toda la vida. Es decir, en qué medida los impuestos distintos son situaciones de desigualdad. Impuestos distintos en lo que sea, porque hace un par de meses en un seminario me comentaba un profesor alemán que los Länder alemanes no tienen capacidad normativa, pero resulta que él ha vivido en 4 Länders distintos y sus declaraciones de la renta daban cosas distintas, porque según la interpretación que hicieran en cada administración tributaria de cada Länder, había cosas que se podían desgravar y cosas que no. La ley era la misma, pero la interpretación, y además Javi Muguruza lo sabe muy bien, la interpretación de la norma tributaria pues es muy laxa, según, ¿no? Entonces, por una parte, ¿tener impuestos distintos o no? ¿Eso es desigual? Pues depende. Es que hay veces que aquí hubo un debate en el País Vasco porque, claro, los impuestos se concertaban, pero no se recaudaban. Una de las jugadas era que sí, las diputaciones pagaban en equivalencia de lo que hubiera recaudado por la contribución territorial, pero eso no quería decir que la Diputación de Álava, de Vizcaya o de Guipúzcoa hubieran establecido el impuesto. Lo hacían si les daba la gana o si les hacía falta, y si no, no lo hacían. Como he comentado antes, cuando el ferrocarril de Triano pues te cubría prácticamente la mitad del presupuesto de la Diputación de Vizcaya, ¿para qué vas a recaudar impuestos por el 100% cuando solo te hace falta el 50 o el 60 o el 70? Entonces, los arbitrios eran el fundamento de la recaudación en Vizcaya. En Álava hacían un reparto entre los pueblos y hasta el año 33 la Diputación no tiene más del 50% de ingresos propios, lo que entenderíamos de gestión propia. O sea, vivían de lo que los ayuntamientos le daban. Y los guipuzcoanos hacían cosas también rarísimas, pero cada uno en su sitio, y les funcionaba mejor o peor. Ellos lo justificaban, bueno, porque ajustaban a los guipuzcoanos, decían, claro, aquí tenemos mucha población flotante, el tema del turismo, tal, y además turismo, ¿no? Y entonces, claro, metían unas tarifas de arbitrios de consumo bestiales. O sea, comprarte una botella de champán en San Sebastián era absolutamente prohibitivo. Ahora, que viene el señor ministro, que viene Alfonso XIII, que viene el conde de tal, que viene el marqués de Cortina, zumba, que pague. Entonces, eso permitía que los honrados empresarios guipuzcoanos tan sacrificados ellos pagaran menos contribución industrial. Pues sí, pero bueno, ellos lo valoraban así. Entonces, eso es desigual. Hay una reclamación muy divertida de un tasquero de Baracaldo al Ministerio de Hacienda del año 21, diciendo que a él le habían cobrado mal el impuesto, un poco lo que comentaba Javier, a él le habían cobrado mal el impuesto, le habían cobrado mal la tasa municipal del bar, y entonces reclama y lleva hasta el Ministerio de Hacienda, y el Ministerio le dice, no sé de qué me está hablando. Eso usted entiéndase con su diputación, que es la que a usted le tiene que recaudar. Yo tengo el concierto que dice que usted se aclare con él. O sea, rechazaba los recursos porque eso es problema suyo, no mío, ¿no? Claro, una situación de desigualdad, pues bueno, también pagamos distinto impuesto de matriculación en unos pueblos que en otros, o distinta tasa de circulación en unos pueblos que en otros. Tener un coche cuesta más en Guecho que en Baracaldo. Y eso también es desigual, entonces. Claro, ahí la situación es... La presión fiscal global equivalente, ¿es el tipo nominal o es la amortización o es ahora se está con lo de la base imponible europea, a ver si se llega a un acuerdo y llevan años discutiendo para la base imponible común? Pues si los europeos, que son muy listos ellos, no se ponen de acuerdo, pues aquí... Entonces, el sistema en todo caso lo que sí demuestra con el tiempo es que es flexible. Ahora, con los tiempos que caen, claro, sabemos lo que ha ocurrido, pero no lo que ocurrirá, claro. Entonces, con los tiempos que caen hay que seguir siendo flexibles, porque es lo que toca, ¿no? Pero siempre ha sido así, no. La exención militar, por ejemplo, lo que no se dice es que los pueblos de costa aportaban mozos a la Armada. Aportaban mozos a la Armada, y luego había la exención militar. Era una exención relativa, en el sentido de que sí había obligación de servir al rey, cuando el rey le llamaba, pero pagando. Es decir, las tropas forales vizcaínas tenían obligación de servir al rey
siempre que no pasen del árbol malato, del huyando. Si pasaban, tenían que cobrar por adelantado. Como el rey nunca tenía dinero, pues nunca les llamaba, porque no podía pagarles. Entonces hacían donativos, a veces de dinero, a veces de mástiles, de barcos. Entonces era una forma. Otros aportaban dinero y esos aportaban otras cosas. Entonces, bueno, pues era un sistema desigual, claro, porque todo el mundo era desigual, porque no había un igual. ¿Qué es lo igual? Porque ahí en Madrid no hay impuesto de patrimonio, ¿no? Somos iguales. Entonces, no solamente estamos hablando del sistema foral, sino es que es... Yo, insistiendo en lo que dice Edu, a ver, el problema es que yo ya comprendo que es muy difícil hacer entender a la gente fuera de aquí lo complicados que somos y... que somos, ¿eh? Bueno. Pero claro, el problema es, como dicen las diputaciones, en el espíritu del concierto, que es un poco lo que debería seguir adelante, independientemente de cómo se materializa en cada momento histórico, es que miren ustedes, usted no se meta en si yo cobro o dejo de cobrar esto y lo otro. ¿Cuánto tengo que pagarle a usted? Y entonces, el problema será luego, para la seguridad o no, y pues que sea la igualdad, etcétera, no discriminación, será un problema de hablar de dinero y de cupo, si queréis. No vamos a entrar tampoco, pero bueno, porque si podemos entrar aquí nos quedamos a comer y todo, no hay problema. Pero vamos. Es decir, ¿qué es lo justo? Pero una vez de que yo establezca con el gobierno y pacte de tú a tú, bueno, no me voy a meter en cuestiones soberanas, ¿vale? Pacte. Mira, lo justo es esto, llegamos a un acuerdo, ahora yo reparto como quiero decir, es que como decías, claro, en Vizcaya es que tenían el chollo del ferrocarril y me decían, no, aquello fue un chollo maravilloso, es decir, es que los impuestos de los vizcaínos eran mucho más bajos que los guipuzcoanos y alaveses, ¿por qué? Porque aquello era el negocio del siglo, claro, con toda la industria minera y un tren solo para ellos, que por cierto es la línea 3 de Renfe, ahora de Baracaldo hasta Muskiz, que tenemos lío también con el gobierno por la intermodal en Urbinaga se está, pero esta es otra, no me mires así, Antón, que esa es otra historia, pues bueno, que estamos negociando también ese tipo de cosas, bueno, pues claro, pero yo me pacto con usted esto, ahora yo hago lo que crea que debo hacer. Y aquí hay, y aquí no hay, y aquí deja de haber, y aquí no sé cuánto. Entonces, eso es, pues claro, sí, es que es lo que decíamos antes, ¿no? El tema de la uniformidad. Entonces, que no habría régimen distinto en ningún sitio, porque todos tendrían que tener el mismo. La verdad es que son dos principios que se contraponen y que, por tanto, hay que buscar una solución flexible. Ahora, lo que tengo muy claro es la historia del concierto esta vez. Primero, o nos ponemos de acuerdo entre nosotros o lo tenemos claro. Porque claro, no nos van a resolver en Madrid el problema. Bastantes problemas con aceptar lo que nosotros hayamos decidido, como para que encima les traslademos nosotros nuestro problema a Madrid. Oiga, mira, arréglense entre ustedes, que es lo que decía en este caso, y no vengan aquí a dar la lata. Bastante que... Y bueno, pues eso. A ver cómo nos arreglamos. Bueno, ez dakite kalderaren bakio dagoen, ez badago, bukatzen dugu gaurkoz, eta bihar arte. Eskerrik asko.